Lo tengo todo ordenado. Bien, vamos a hablar de comunicación, de motivación y de inteligencia emocional. Y son temas que tienen como un punto de conexión, ¿no? Se produce entre esos tres temas un cruce de caminos, por eso tendemos a juntaros a las personas que venís de esas tres temáticas de curso, porque ahora, como vais a ver, hay muchos procesos en los que los tres factores están implicados, ¿no? En un primer momento, a mí me gusta pensar que este espacio, estas 2 horas o este ratito que tenemos por delante, está más pensado para nosotros, o sea, más pensado para los docentes. Es decir, al final los problemas de comunicación se producen en nuestro día a día, los problemas de motivación se producen en nuestro día a día y el desarrollo de la inteligencia emocional es algo inherente al ser humano, tenga la edad que tenga, ¿no? Entonces es como que me gustaría creer que muchas de las cosas que hablamos aquí, que comentamos y que hacemos, sobre todo vais a ver las relacionadas con la motivación, las podemos utilizar nosotros de forma personal, tanto en el colegio como en nuestro día a día. Es decir, cosas que, de hecho, a mí siempre es un curso en el que me gusta estar, o sea, me gusta hablar de este tema, porque me sirve a mí misma para hacerme el recordatorio de, oye, ojo, ¿no? Estas señales de alerta y no permitas que pasen estas cosas y a veces, pues, especialmente la motivación va decayendo a lo largo del curso y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces esas como voces internas, señales de alarma, puntos de reflexión, siempre son buenos, ¿no? Incluso podríamos hablar este mismo tema una y otra vez todos los años y que fuera positivo porque es un recordatorio de cuando te pase esto, haz esto, ¿no? No te olvides, para no caer nunca. Entonces es algo que me gusta pensar que en un primer plano es para nosotros, para los adultos. Pero también es verdad que todo lo que vamos a hablar trasciende muy bien al aula. Es decir, nos lo podemos aplicar en nuestra vida personal, puede ser personal para nosotras, pero también podemos llevarlo al aula, ¿no? Decidir quedarnos con qué cosas son interesantes para aplicar y que nuestros estudiantes aprendan y luego utilicen. Cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación, pues nos referimos muchas veces a comunicación a la familia, cómo comunicar cosas con los padres, cómo comunicar cosas con la comunidad educativa en general, ¿no? Con los alumnos en particular no solemos tener problema, pero cuando tenemos que comunicar a nivel adultos, pues ya suceden otras cosas, ¿no? O cuando surge al revés, que un problema de comunicación que viene a nosotras y nosotras tenemos que resolverlo y darle una respuesta más o menos asertiva. Bueno, pues esas cosas hay siempre como, vamos a decir así coloquialmente, como trucos, como cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar. Pero nos damos cuenta que cuando aprendemos ese tipo de trucos o ese tipo de costumbres buenas para hacer las cosas, pues también podemos enseñar a nuestros alumnos cómo hacerlas, ¿no? Y nuestros alumnos realmente tienen muchísimo que aprender de cómo comunicar. Somos también un ejemplo muy a seguir en ese sentido, con lo cual ya sabéis que los niños aprenden tanto con los contenidos que se les enseña como con la imitación de lo que ven, ¿no? Principalmente con la imitación de lo que ven. Entonces tenemos mucho que trascender al aula, pero también muchas de las cosas de las que hablemos aquí se pueden convertir en un determinado momento en dinámicas que yo puedo plantear en los grupos para mejorar ciertas dificultades que se dan. Y realmente, o sea, en la observación que yo vengo haciendo, ya no solo como docente, ¿no? Sino también como madre, ¿no? Como madre es como más fácil ver toda la evolución porque cuando tienes hijos vives todos los cursos escolares, los vives todos, ¿no? Uno detrás de otro. Entonces, pues te vas dando cuenta qué problemas de comunicación, de motivación y de desarrollo van existiendo en cada una de las etapas, ¿no? ¿Qué problemas tienen los niños en infantil para poderse comunicar entre ellos? ¿Qué problemas tienen en los que decae en algún momento su motivación para ir a la escuela? ¿O qué problemas tienen o dificultades se encuentran para desarrollar su inteligencia emocional? Y son muy diferentes a los que ocurren en la etapa de primaria, que hay como en primaria hay como 2 momentos, ¿no? Hay unos años como de más bonanza, yo diría, segundo y tercero de primaria son como cursos un poco más relajados y en cuarto de primaria empiezan, ¿no? Como otras etapas del desarrollo que hace pues, que cambien cosas y que sucedan cosas, ¿no? Y que empiecen, pues, por ejemplo, a notarse tensiones entre los niños y las niñas, peleas generalmente entre niños y niñas, ¿no? Que forman parte del desarrollo.
Y luego vemos pues, que cuando se van acercando a los últimos cursos, pues que empieza la pubertad, pues eso empieza a ser un hervidero, ¿no? Y hay pues muchos enfados entre ellos, hay muchos roces, muchos conflictos que no saben bien cómo resolver. Y luego, bueno, pues la etapa de secundaria, lógicamente todos sabemos, hay todas las dificultades que se dan combinadas con el desarrollo hormonal. Y entonces, bueno, pues vemos también cómo hay muchos procesos de comunicación muy diferentes y es una etapa especialmente vulnerable a la motivación, o sea, más bien a la desmotivación, ¿no? Es decir, la adolescencia, pues es esa etapa donde si algo puede salir mal, sale mal, ¿no? Donde es muy fácil que caigan en tristeza, en desánimo, y entonces, bueno, pues nosotros todas las cosas que vayamos comentando aquí pueden servirnos para generar estrategias que puedan funcionarnos en el aula. Además también vemos que, bueno, pues que los adultos, como vamos adquiriendo técnicas para funcionar o para saber salir de las dificultades, pues generalmente ya tenemos un recorrido por la vida y somos más sabios en la gestión de los conflictos, pero los niños no tienen esas destrezas adquiridas pues porque son muy jóvenes y tienen mucho que aprender de la vida, ¿no? Entonces, claro, sucede que cosas que a lo mejor para nosotros son muy simples, muy tontas, pues ellos hacen un mundo, una montaña enorme y no saben salir, ¿no?, de esa bola, ¿no? Especialmente pues los cursos segundo, tercero, cuarto de la ESO, que son especialmente conflictivos. Cualquier cosa, como por ejemplo haber dicho algo en clase que los compañeros se han reído, que a lo mejor ni siquiera se han reído en sí de la persona, sino de la situación, del momento, pues ese tipo de cosas generan un conflicto interior, ¿no? A veces ni siquiera los conflictos son con otros, sino un conflicto interior que se ve con una magnitud tremenda, como si fuera algo terrible, y que nosotros tendemos a decir, pero si es una tontería, no sé por qué te pones así, es una tontería. Bueno, pero la otra persona no lo vive así, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que hay que distinguir, lo que las cosas son de cómo las vivimos, de la apreciación que hacemos de las dificultades que por el camino nos vamos encontrando, ¿no? Porque, bueno, yo digo, estamos en la era de las grandes frases Twitter, ¿no? O de Mr. Wonderful, donde siempre estamos diciendo frases maravillosas, ¿no? Y se dicen cosas del tipo, no es el problema que tienes, es cómo lo enfrentas. Ya, bueno, pero la cosa es que a veces me siento mal, o sea, las cosas me hacen sentir mal, ¿no? Y entonces, bueno, pues necesito quizá esas estrategias que me ayuden a afrontar esas situaciones conflictivas. Entonces, bueno, pues la idea es dar algunos recursos que estos chicos y chicas puedan utilizar o que podamos utilizar nosotros, ¿no? Si somos personas también especialmente temperamentales o que, bueno, pues que nos piden las cosas en un momento bajo y nos encontramos más flojos para afrontarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a irnos combinando todas esas cuestiones de comunicación, motivación y desarrollo emocional porque, como os decía y como vamos a ver, se van cruzando, ¿no?, en ese cruce de caminos en los que se dan mucho la mano estas temáticas. Y bueno, creo que me conocéis, además me habréis visto en algunos de los mensajes del curso, pero soy Beatriz de la Riva si no me conocíais. Y así como experiencia de aula, para que conozcáis también un poco mi recorrido, y aparte de dirigir formación en la nube, pues también soy profesora, bueno, en mi caso soy profesora en la universidad, soy profesora en la Complutense, en la Facultad de Educación, así que bueno, pues mis alumnos son los futuros docentes, concretamente, o sea, de clases a magisterio y a pedagogía, tanto en los grados como en los másteres. Entonces, bueno, pues también tratamos mucho estos temas en la universidad y con los futuros profesores, pues con la idea, ¿no?, de que vayan fortalecidos en estos aspectos. Pero como digo, son temas que tendemos a olvidar, porque nuestro día a día pues, es muy complicado y conviene siempre pararse un poco y recordarlos. Además, bueno, trabajé 10 años directamente con niños, concretamente con niños con necesidades especiales, ya que también estuve dirigiendo un centro de atención a necesidades psicopedagógicas. Entonces, bueno, pues muchas veces, por eso me veis en los cursos de necesidades especiales y demás, tengo mucho contacto con eso, aparte que llevo un par de escuelas infantiles, la parte pedagógica de escuelas infantiles, los niños con necesidades y demás, y que trabajo también bastante con primera infancia. Y como veis me muevo en todos los niveles porque, bueno, pues me gusta mucho.
tocar todos los palos y luego por otro lado soy también la coordinadora de los procesos de virtualización de la Complutense que se hacen a través de la fundación que tiene la propia universidad y por eso ando también ahí un poco dando guerra en las temáticas que tienen que ver con aspectos de transformación digital. Pues nada, vamos a hablar de estas cuestiones y para empezar a introducirlas os voy a poner un breve vídeo dura medio minuto, un minuto como mucho, no creo que llegue ni al minuto, para que lo único, voy a dejar de compartir un segundo porque creo que no he compartido el sonido y si no, no lo vais a oír, aunque el sonido lo que dice es lo de menos, pero dejadme un segundo que vuelva a compartir para compartir con sonido. Vale. Así de paso veía también las cosas que ponéis en el chat porque cuando tengo la pantalla compartida no puedo ver el chat. Entonces, bien. A ver si lo escucháis bien, si no me lo decís. Y vamos allá. Aquí está. Estar delante de las cámaras no es nada fácil en una transmisión en vivo. Si no me cree, vamos a ver lo que le pasó a esta reportera en España. Además, os tenemos que decir que los psicólogos, los recursos psicológicos que han hecho las pruebas para ellos han determinado que no ha existido ningún proceso mental, que ellas hayan tenido algún problema. Pero bueno, algo le ha pasado a nuestra compañera que escapa de nuestra comprensión cuando estaba contándonos toda la actualidad de lo que estaba ocurriendo en León. Que no ha existido ningún proceso mental, que ellas hayan tenido algún problema. Pero bueno, algo le ha pasado. Bueno, como veis, lo que tenemos aquí es simplemente una escena que, como ya ponía el propio rótulo, ¿no? de pánico escénico. Me gusta este título, ¿no? Comerse el mundo o morirse de pánico. Cuando tenemos que afrontar un proceso de comunicación, ¿cómo salimos a ese proceso? O sea, con ganas de comernos el mundo o muertos de pánico. Un ejemplo concreto es cuando un estudiante tiene que salir a hacer una exposición y le estresa enormemente tener que salir delante de sus compañeros, hablar en público, ¿no? ¿Cómo sale? ¿Con qué grado de ansiedad? O cuando nosotros tenemos que afrontar también el público. Muchas veces muchos profesores comentan que esa ansiedad la viven cuando tienen que afrontar una reunión en la que están todos los padres. O sea, que una cosa muy diferente es esa tutoría que se les da, ¿no? En un vis a vis, y otra muy distinta es cuando tienes que estar, por ejemplo, en el salón de actos y explicar algo a todos los padres, ¿no? Y que se nota, hay personas que no, que entran comiéndose el mundo, pero hay otras que notan ansiedad. Y me gusta siempre poner en este vídeo porque es muy claro de una cosa que sucede y que está muy identificada en psicología, que es el pánico escénico, o sea, cuando la ansiedad es tan elevada que se convierte en pánico y se huye. La forma de salir de esa situación es la vía de escape, la huida, ¿no? No tienes ninguna técnica de afrontamiento, no sabes cómo salir de la situación de comunicación y te vas, simplemente te sales de ella. Claro, cuando vemos a una reportera que está haciendo un directo intentando dar una noticia y toma esa salida, esa vía de escape, nos resulta muy llamativo, ¿no? Porque dices, oh caramba, es que es una profesional de esto, pero es incapaz de hacerse con la situación de comunicación y se va, la abandona, ¿no? Huye. Y no es como, jolín, caramba, ¿no? Es como si yo estoy dando clase y me largo y dejo allá a los alumnos, ¿no? Es un poco eso. Pero, sin embargo, o sea, cuando pensamos que en nuestro día a día es complicado que esté en una situación de comunicación que nos provoque esa sensación de tener que huir, vamos a pensar cuando estamos en un proceso de comunicación excesivamente complicado, ¿vale? Y tu mente, mientras estás en ese proceso de comunicación, te está diciendo, yo no quiero estar aquí. O sea, yo no quiero estar aquí, no sé por qué estoy aquí, ni siquiera tendría que estar aquí, ¿no? Hemos tenido alguna de esas sensaciones. Empieza uno ahí como a nublársele la vista, decir, pero ¿por qué estoy metida en esto si yo no quiero estar aquí? Y un ejemplo claro, digo que creo que es claro porque le sucede a muchas personas, es cuando estamos en un proceso de comunicación excesivamente complicado de tú a tú con otra persona.
claro ejemplo es una discusión. O sea, cuando tenemos una discusión con otra persona y llega un momento de la discusión en el que, como no nos estamos haciendo con el control, no tenemos las riendas y no estamos llegando a ningún punto, decidimos abandonarla, ¿no? Decir, mira, déjalo, yo me largo. Y coges y te vas. Bueno, pues eso, que yo creo que sí, que cualquiera de nosotros lo puede haber vivido, es un ejemplo claro de pierdo el control del proceso de comunicación y entonces salgo por la tangente, o sea, mi vía de escape es la huida, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un buen arranque para entender, ¿no? Este cruce de caminos del que os hablo, porque en este proceso está implicada la comunicación, pero también la motivación y también mi capacidad tanto de ser emocional como de entender las emociones de la otra persona, ¿no? Cuando nos ponemos constantemente en la situación de intentar entender al otro, pero de intentar entenderlo de verdad, es decir, que casi todos los procesos de comunicación en los que no hay entendimiento, en los que se cometen errores, son porque tendemos a interpretar lo que la otra persona piensa o cómo la otra persona va a actuar o lo que tiene en la cabeza de forma errónea, ya que intentamos poner en el pensamiento de la otra persona en realidad la forma en la que nosotros pensamos, ¿no? Y la comunicación humana, en líneas generales, es complicada. O sea, es uno de los procesos más complicados que hay, que es el entendimiento humano. Como prueba de lo difícil que es, vamos, que llevamos siglos intentando entendernos para no entendernos mucho, es que cuando sucede cualquier hecho en la calle y viene alguien y nos dice, ¿os habéis enterado qué ha pasado aquí abajo en la tienda de aquí de la esquina, tal, no sé qué? Y cuando tú se lo cuentas a otra persona y esa persona se lo cuenta a otra, no ha pasado ni una hora y el hecho primitivo de lo que de verdad ocurrió en la tienda no se parece en nada a la información que llega al final del proceso. Es decir, la comunicación va perdiéndose cuando va de voz en voz. La comunicación se pierde de muchas formas. O sea, es complicada por escrito, pues dicen, no, por escrito, las cosas por escrito porque es como, son fehacientes, ¿no? Y como verdaderamente llegan. Si están por escrito, es que son así, son sólidas. Pues por escrito se produce entre un 40 y un 60% de pérdida del proceso comunicativo porque no hay gestos, no hay entonación, no hay intencionalidad, o sea, queda vacía, ¿no? De toda esa mímica, de toda la dialéctica muda, que es fundamental también para la interacción humana. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Pues lo mejor es que desarrollemos esa otra parte, es decir, la capacidad de ser lo más emocionales posibles con la otra persona y de estar relajados ante cualquier proceso de comunicación que pueda ser complejo para que siempre pensemos, cuidado, cuidado, no voy a dar nada por hecho, no me voy a adelantar, no voy a poner en la cabeza de la otra persona lo que creo que debería estar pensando, porque no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, cuando asumimos esas posturas de, yo diría casi de relax absoluto, ¿no? Para emprender cualquier proceso y no intentamos entender o interpretar los pensamientos del otro, ¿no? Sino simplemente dejamos que lo que quiere decirnos, lo que quiere expresarnos nos llegue, generalmente sí que fluye más la comunicación, ¿no? El problema es cuando intentamos anticiparnos al otro que el otro va a decirnos, el problema es cuando intentamos poner cosas en su boca o el problema es cuando intentamos poner cosas en su mente, que realmente no son las que son, ¿no? Cuando se complican las cosas. Bien, en este tema decía, ¿qué le pasa a esta reportera? Produce una respuesta que es desmedida, ¿no? Que pasa de la ansiedad a una ansiedad extrema que se traduce en pánico, ¿no? Que es cuando enfrentamos una situación comunicativa que nos provoca mucha tensión y el cerebro no encuentra la forma de liberar esa tensión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la psicología, cuando tenemos que enfrentar un proceso comunicativo o cualquier proceso que nos genere cierto estrés, hay siempre un pequeño grado de ansiedad y ese pequeño grado de ansiedad se entiende como ansiedad positiva, es decir, que desde el punto de vista de la psicología habría una ansiedad buena y una ansiedad mala, ¿no? Y hay una ansiedad buena porque es esa que provoca que todo mi cuerpo y toda mi mente estén en estado de alerta. Y cuando tengo a todo mi cuerpo y toda mi mente en estado de alerta, están absolutamente centrados en la acción que voy a emprender. Y eso va a garantizar que lo que yo haga sea exitoso, puesto que estoy absolutamente volcada en ello, ¿no? Como ejemplo os puedo decir, no sé, mi hija baila en el conservatorio profesional
Y entonces cuando tiene que hacer una actuación, pues siempre tiene los nervios esos de antes de salir al escenario, ¿no? Y entonces siempre le pregunto porque le cambia la cara, ¿sabes? Cuando estamos muy nerviosos, ¿no? Generalmente nos cambia la cara totalmente, estamos pálidos como diciendo, Dios mío, ¿por qué tengo que hacer esto? Lo tengo que hacer ahora, ¿no? Y entonces siempre le pregunto, ¿estás nerviosa? Y dice, no puedo, ¿no? Es de estrés, estoy súper nerviosa, ¿qué voy a hacer? Me va a salir todo mal, no sé qué. Y siempre le hago este comentario que dirá, qué pesada eres, mamá, ¿no? Pero es, si tienes esos nervios, ¿no? El truco es que sepas que son buenos. Es decir, estos nervios que tú tienes ahora, aunque son muy incómodos y hay que estar como controlándolos, es esa ansiedad positiva que hay en psicología, porque es lo que está haciendo que tu cuerpo esté en alerta máxima, con lo cual te va a salir bien, porque estás, ¡pum!, ¿no? Centrada en el baile, en ese momento. Entonces esa ansiedad, ese nivel de ansiedad que en realidad, como os digo, es incómodo, pero que es bajito, es positivo, nos garantiza el éxito, ¿no? El problema es cuando cruzamos la frontera, o sea, cuando esos niveles de ansiedad no puedo controlarlos, se empiezan a elevar, y están tan altos que acaban traduciéndose en pánico escénico. Y entonces se producen respuestas en nuestro organismo que están desajustadas y que todos conocemos porque en algún momento, en una situación que nos haya resultado especialmente desagradable, esas respuestas desajustadas las hemos vivido, ¿no? Y las respuestas ante esa ansiedad negativa pueden ser, como tenéis en pantalla, de tipo cognitivo, pueden ser de tipo fisiológico o pueden ser de tipo conductual. Por lo general, las de tipo cognitivo, las respuestas cognitivas ante una respuesta excesiva de ansiedad se traducen en una interpretación catastrófica. Es decir, nuestro cerebro, cuando llega a niveles de pánico escénico, lo que hace es hacer una interpretación catastrófica de la situación que se está produciendo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Pues que cuando yo estoy en una situación en la que no quiero estar o que no sé cómo afrontar, lo que me digo constantemente es que me va a salir mal. O sea, eso es lo que el cerebro hace, ¿no? Y además, el cerebro humano, por lo general, es muy catastrofista. O sea, tenemos siempre tendencia a pensar en negativo y a pensar en las cosas malas. No estamos como entrenados para todo lo contrario, para pensar si algo puede salir bien, saldrá bien. No, al revés, tendemos a pensar si algo puede salir mal, saldrá mal, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a pensar, voy a hacer el ridículo, todo el mundo se va a reír de mí, no tengo ni idea de este tema, me van a pillar, ¿para qué me he metido en esta situación? Me va a salir mal, me voy a sentir mal, no voy a ser capaz, ¿no? Todo ese tipo de cosas están en nuestra cabeza y entonces lo único que hacemos es aumentar los niveles de pánico. Y desde luego no querer estar ni locos en esa situación, ¿no? O sea, en lugar de intentar distraer nuestra mente, llevárnosla a otro plano y que no se obceque en por qué te va a salir mal, o sea, qué manía tenemos, ¿no?, con pensar que va a salir mal, pues estamos ahí como súper centrados en que va a ser una catástrofe. Esa sería la típica respuesta cognitiva de ansiedad excesiva. En cuanto a las respuestas fisiológicas, pues bueno, son las clásicas que pues a lo mejor uno empieza a temblar un poquillo, ¿no? Cuando está nervioso que tiemblas un poquito, o empiezas a tener muchísimo calor y también empiezas a sudar y todo el mundo, ¿pero qué te pasa? Es que hace mucho calor aquí, ¿verdad? O todo lo contrario, hay gente que le da frío y le da tiritona, ¿no? Y tiene mucho frío cuando tiene que afrontar una situación que es especialmente estresante. Otra de las cosas que suele suceder es que se nos seca la boca, empiezas a notar ahí sequedad y te cuesta hablar, o esa sensación, ¿no?, de que te palpita el pecho, que tienes ahí como pequeñas taquicardias, o tensión muscular, ¿no? Se te tensan mucho los músculos, estás totalmente tenso, rígido, ¿no? Incluso la gente te pregunta, ¿no?, ¿tienes mala cara? Te noto muy tenso, tal, ¿qué te pasa? O te dan náuseas, hay gente que tiene náuseas incluso a un nivel de que llega a vomitar, o sea, que antes de subirse a un escenario, antes de tener que hablar en público, o sea, del puro estrés que tiene, vomita, ¿no? O ganas constantes de ir a orinar o de ir al servicio, es decir, que dices, pues que no voy a ni poder hacerlo porque estoy constantemente teniendo que entrar al cuarto de baño. O ponerse rojo, hay gente que se pone, ¿no?, roja, hay gente que se queda pálida completamente. Y una cosa muy curiosa que sucede, que es la afonía. La gente en situaciones de estrés elevado pierde la voz. Y además es algo que a la profesión docente le afecta especialmente, porque somos muy tendentes a perder la voz, ya que es nuestra herramienta principal de trabajo, la utilizamos constantemente
y por lo general hacemos un uso indebido de la misma en muchísimas ocasiones. Entonces la forzamos, hablamos mucho tiempo, seguido, sin hacer las pausas adecuadas, sin utilizar bien la respiración, le damos un grito a un niño, nos asomamos al patio, fulanito que te bajes del columpio. Entonces estamos constantemente haciendo arranques de voz que tiran de garganta y le hacemos sufrir mucho. Pues añadido a todos los problemas a los que se expone nuestra voz, añadido a eso, tenemos una dificultad más, y es que cuando las situaciones especialmente estresantes nos producen niveles altos de ansiedad, eso está relacionado con un nervio, ¿vale?, que pasa junto a las cuerdas vocales, no tenía otro sitio por el que pasar, pasa justo cerca de las cuerdas vocales. Entonces, cuando tenemos exceso de estrés o estamos especialmente estresados, el nervio roza las cuerdas vocales y nos produce afonía. Con lo cual, muchos docentes, ¿no?, que han estado años trabajando la voz, haciendo logopedia y hacen la respiración perfectamente, y tienen momentos del año que siempre se quedan afónicos, es que yo ya no sé qué hacer para no perder la voz. Bueno, pues estresarte menos. O sea, es decir, hay que, si no es un problema de logopedia, si no es un problema fisiológico, es un problema psicológico, es un problema de estrés, y hay que empezar a trabajar la relajación. Es decir, bueno, pues a lo mejor en los momentos de evaluación, en los momentos, ¿no?, que hay más trabajo, ¿qué tal?, estamos más nerviosos, estamos más alterados, más tensos y tenemos esa tendencia a perder la voz, ¿no? Entonces, bueno, pues como es nuestra herramienta de trabajo principal, la necesitamos, pues sin voz ya estamos absolutamente perdidos, ya lo tenemos difícil sin voz perdidos, pues que también es un motivo más para cuidarnos y trabajar, ¿no?, estas cosas que estamos hablando de motivación, desarrollo emocional, porque precisamente van a ir también a favor de nuestra fisiología. Y el último tipo de respuesta a la ansiedad son las que son de carácter conductual. Y de carácter conductual hay tres, ¿no?, exceso, evitación y escape. Exceso es cuando tenemos que afrontar una situación de comunicación y nos estresa tanto tener que afrontarla que lo que hacemos es estar constantemente ensayando, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hacer una exposición de un tema o algo y entonces estamos ensayando, y es que lo ensayamos tanto que es literalmente excesivo. Es decir, es tan excesivo que ya nos estresa porque queremos clavarlo al minuto, queremos tenerlo absolutamente controlado, y entonces es muy peligroso porque si se te olvida una palabra, si de repente corres más o corres menos, se te desajusta todo y te eleva el nivel de pánico. Entonces, bueno, ensayar algo está correcto, ensayarlo excesivamente ya puede ser patológico, no puede ser malo. Luego está la evitación. La evitación es directamente yo no puedo con esa situación y por tanto no voy a hacerlo. Es decir, es negarlo, es lo evito. Entonces, bueno, yo en el tema de la evitación siempre digo, si realmente hay algo en nuestra vida con lo que no podemos y no es necesario, pues evítalo. Es decir, no, es que yo todos los años en Navidad pues tengo que salir a cantar un villancico y lo llevo fatal, pero tienes la obligación de cantar el villancico, no, pues deja de sufrir, no lo cantes, ¿sabes? O sea, no. El problema es cuando hay algo de lo que vivimos que lo tenemos que hacer como parte del proceso y no podemos con ello, ¿no? O sea, decir, bueno, no es que la reunión de inicio de curso de padres, es que verdad, es que me estresa muchísimo, es que no puedo con ella, ya, pero es que es parte del trabajo. Entonces, ahí es donde tenemos que desarrollar otras técnicas y otras estrategias para que esto no nos suceda, ¿no? Y finalmente, como hemos visto en el vídeo, está la tendencia a la huida, el escape, que es cuando ya estás en el centro del proceso de comunicación y te sobreviene el momento de pánico, sales de la escena directamente sin pensar, ¿no? Que es lo que se ve que hace la reportera en el vídeo, pum, se larga. Esto es absolutamente inconsciente porque lógicamente si fuera consciente hay mil cosas que se nos pueden pasar por la cabeza en ese momento para no llegar a irte, ¿no? Imaginad caso clásico, cuando estamos en el teatro y un actor se equivoca en ese momento y imaginad que en su estrategia en el momento que se ha equivocado o se le ha olvidado alguna parte del guión fuera alargarse y dejar el escenario desierto y que todo el mundo dijera, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a casa sin terminar de ver la obra? No, normalmente se utiliza cualquier otra técnica o incluso uno puede decir, a ver,
me paro y vuelvo a empezar, porque es que me he equivocado. O sea, es decir, la reportera podía haber dicho, a ver un momento, voy a volver a empezar porque estoy liando toda la noticia y no es así. Un momento, pues están mis compañeros pasándome información en este momento y como la estoy leyendo a la vez que estoy presentando, estamos complicando las cosas, ¿no? Podía haber devuelto la transmisión, y seguro que todas esas cosas en frío las piensa, pero en el momento en el que está en el centro del proceso de comunicación, el cerebro se ha bloqueado y en ese bloqueo su respuesta ha sido el escape, sin más. O sea, es decir, es un procedimiento que nos sobreviene y que no podemos evitar. Cuando lo pensamos en frío es cuando desarrollamos estrategias para evitar que eso vuelva a suceder, ¿no? Entonces se trata un poco de nosotros analizar si tenemos situaciones en las que nuestro cerebro se plantea la huida y empezar a pensar en qué técnicas o estrategias puedo darle para que no se plantee esa huida. Y también, por otro lado, podemos plantearnos qué estrategias puedo ofrecer a los estudiantes para que cuando se encuentren en situaciones de conflicto en las que les gustaría no estar, sepan salir de una forma adecuada de esas situaciones, tranquila y sin sufrirlas, ¿no? O sea, o sin sufrirlas tanto, que es un poco la idea. Entonces, llegados a este punto, podríamos hablar de técnicas de reducción de la ansiedad previas al desencadenante, es decir, el escenario ideal es que yo haya entrenado las suficientes técnicas y estrategias para que antes de que se produzca una situación de conflicto yo sepa qué hacer o cómo solucionarlo o lo lleve mejor al menos, porque a veces no podemos evitar que pasarlo mal con ciertas cosas. O sea, hay cosas que son muy lógicas, es decir, pues es que yo llevo fatal ir a los funerales porque es que en cuanto veo llorar a alguien soy una persona súper empática y me pongo a llorar. Bueno, pues es que a lo mejor eres súper empática y te pones a llorar y no tienes que estar trabajando el evitar ser empática y llorar cuando ves llorar a otra persona, sino que lo que tienes que trabajar es que eso no te suponga a ti un problema personal. Es decir, si lo eres, pues lo eres y ya está, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones que tenemos que trabajar también es aceptar en nosotros mismos que hay sentimientos, ¿no? Que somos humanos y que hay sentimientos que se producen y que no pasa nada, ¿no? Y yo siempre le digo a mis estudiantes, volviendo al ejemplo del actor en el teatro, ¿qué pasa cuando un actor en el teatro comete un error? Y lo que sucede es que el público aplaude. Entonces, o sea, el público es tu aliado. Ahora veremos, ¿no? En algún caso de estos. El público es tu aliado, no es tu enemigo. Lo que pasa es que como nuestro cerebro tiene esa tendencia a la interpretación catastrófica, si me equivoco, se van a reír de mí, me van a tirar tomates, me van a despedir. No. O sea, todo el mundo es empático con el error humano, porque todo el mundo puede equivocarse. Entonces somos nosotros mucho más crueles con nosotros mismos de lo que en realidad luego es la gente, o la importancia que muchas cosas tienen con el curso del tiempo, ¿no? Y cómo trascienden los errores. Si es que todos los errores en algún punto se acaban olvidando. Entonces, muchas veces lo que tenemos que trabajar es el permitirnos ser como somos y que no pasa absolutamente nada, ¿no? Una compañera mía de aquí que se dedica a mindfulness siempre dice que el error muchas veces que se comete en la escuela, que cometemos los docentes con los niños, es tratar de enseñarles a evitar la ira, ¿no? Porque es una respuesta clásica, lógica, ante un enfado, respuesta de ira, ¿no? Dice, entonces lo que hacemos erróneamente es trabajar en los estudiantes la evitación de la ira. Y la ira, como cualquier otro sentimiento, forma parte de nosotros. Entonces, permítete sentir ira. No es eso lo que tienes que trabajar. Lo que tienes que trabajar es la respuesta que das cuando tú sientes ira. Es decir, tú te puedes permitir sentir ira. Lo que no puedes permitirte es, por sentir ira, pegar a otro compañero. O sea, la respuesta ante la ira es lo que no es correcto, es lo que es desacertado. Entonces, muchas veces también lo que tenemos que pensar es que la parte que tenemos que trabajar es la respuesta que damos ante las emociones que sentimos. Es decir, ¿está mal sentir ira? No, no está mal porque eso no lo puedes evitar, no puedes evitar sentirte así, ¿vale? Lo que está mal es coger tu ira y descargarla contra otro. Eso está horrible, claro.
Entonces, no, yo voy a aprender a gestionar la ira pensando que me la tengo que permitir, que es correcto, que la ira existe, que la estoy sintiendo y que sé que como eso puede provocar una respuesta inadecuada, pues que me tendré que ir a calmarme, tendré que empezar a pensar que no es para tanto, que no es algo personal, a todo esto que estamos hablando, ¿no? Las estrategias que vamos desarrollando en torno a la emoción que sentimos, a la respuesta que damos desde esa emoción y no tanto a la emoción en sí, ¿no? Este sería un trabajo importante para hacer. Entonces, bueno, el escenario ideal es que nos vayamos entrenando de tal manera que seamos capaces de reducir la ansiedad antes de que las situaciones de conflicto se produzcan, ¿no? Luego ya cuando se están produciendo, pues claro, las estrategias ya son otras, pero si yo estoy suficientemente entrenada, puedo prevenir ciertas actuaciones. Y bueno, pues aquí en pantalla tenéis algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, una clásica es que si hay algo que a mí me produce estrés, cuanto más me exponga a esa situación, más me voy entrenando. Entonces, exponerse gradualmente es un truco que suele funcionar. Es decir, si yo llevo fatal la reunión de principio de curso con todas las familias, dentro de 20 años a lo mejor ya la llevo menos mal, porque el hecho de estar constantemente exponiendo a la misma situación, llega un momento que la tengo dominada, ¿no? que ya forma parte de mi vida. Entonces, podemos exponernos a situaciones que son parecidas y que nos sirven de ensayo. Por ejemplo, si no tengo por qué cantar el villancico de Navidad delante de todo el mundo, pero quiero hacerlo. Lo que pasa es que me produce mucha ansiedad y quiero aprender a eliminar esa ansiedad porque realmente quiero superar eso, quiero hacerlo, ¿no? Pues a lo mejor es más fácil empezar exponiéndose gradualmente, es decir, voy a cantar el villancico de Navidad primero a mi familia, después a mis amigos, después en el bar cuando me estoy tomando unas cañas, ¿no? Y finalmente ya lo puedo cantar en el colegio delante de todo el mundo, ¿no? O sea, podemos hacer como esos pequeños microensayos de exposición que nos exponen al problema que nos genera conflicto gradualmente. De hecho, bueno, si alguno de vosotros habéis preparado posiciones o exámenes en los que hay que exponer en público, pues generalmente el ensayo para quitarnos ese estrés, ¿cuál es? Hacerle esa exposición primero a la familia, ¿no? O a los amigos, le damos la lata a alguien, oye, ¿te importaría que te hiciese a ti primero la exposición para que vaya ensayada, que vaya luego más tranquila, para que vea que clavo los tiempos, que me va bien, que el discurso que se me entiende, que está... O sea, que hacemos ese truco de exposiciones graduales. Y esto se lo podemos enseñar a los estudiantes. Y generalmente en determinados cursos es curioso que ellos, aunque parezca algo obvio, ¿no? Como decíamos antes, no están tan entrenados en las cosas de los adultos y entonces, aunque parezca algo obvio de si te da miedo exponer tu trabajo en clase, hazlo primero a tus padres en casa, pues en determinados cursos, a determinadas edades, no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, no llegan a los padres, muchos de ellos, otros sí, ¿no? Pero no llegan y, oye, papá, mamá, sentaos ahí en el salón que os voy a hacer la exposición sobre mi trabajo de Roma porque es que lo tengo que exponer mañana en clase y así voy más tranquilo. Pues a veces no, como están en su mundo interior, metidos en su pequeño mundo interior, no hacen este tipo de exposiciones graduales, que es un truco fácil y sencillo para ir liberando estrés, para sentirte fuerte, porque estas exposiciones graduales lo que hacen es colocarte en una situación de fortaleza, de, pues mira, me sale bien, no está tan mal, no está tan mal. Entonces, bueno, pues estas son cosas que se le pueden decir. Después siempre podemos trabajar las técnicas de relajación. Hay muchas y muy variadas. Yo siempre para temas que tengan que ver con comunicación recomiendo técnicas de relajación relacionadas con la respiración. O sea, es que ejercicios de respirar, ejercicios de más jugar con la respiración, trabajar con la respiración, de soplo, de cosas de este tipo, siempre muy relajados, ¿no? Para no hiperventilar. Son cosas por las que se puede empezar. Y luego ejercicios de relajación que estén relacionados con la contracción muscular, ¿no? Apretar y estirar músculos, ¿no? La espalda, estirarla, encogerla, cosas de este tipo que pueden ayudarnos también a, por lo menos, a desestresarnos fisiológicamente, ¿no? Estas técnicas de relajación podríamos trabajarlas en clase. Por ejemplo, pues antes de un examen, ¿no? Tenemos muchos estudiantes que justo antes del examen se ponen muy nerviosos, o con los pequeñines,
siempre digo, con los más chiquitines que vienen del patio como locos, que entran en clase, ¡ah! que no hay quien calme la clase ni quien los tenga sentados en la silla, y dices, joder, ahora después del patio tenemos mates, ni te quiero contar, ¿no? Bueno, pues a lo mejor podemos dedicar 5 minutos a pequeños ejercicios de tensar, destensar músculos del cuerpo para que vayan, ¿no?, entrando en materia, se vayan centrando y se puedan quedar sentados, especialmente pues esos niños que son más movidos o más hiperactivos, pues estas cosas pueden ayudar a cambiar de una actividad a otra, ¿no? Es algo que podemos utilizar. En tercer lugar, hablamos de liberar estrés. El ejemplo siempre más, para mí, más visual de todos es el día antes de las pruebas de la EBAU. Les decimos a los estudiantes, no te pongas a estudiar, llevas un mes estudiando, ya que quieres estudiar el día antes, lo que tienes que hacer es irte a jugar al fútbol, a correr, o sea, hacer algún ejercicio físico en el que saquemos un montón de adrenalina de golpe, ¿no? O sea, o vete a la Warner ese día y tírate de todas las montañas rusas, o sea, no, actividades que hagan tirar adrenalina a litros, de manera que liberemos estrés a tope y durmamos bien esa noche, ¿no? Y nos sigamos metiendo cosas en el cerebro, estresándola y demás, porque es cuando llegamos mal a un examen, ¿no? Y a un examen tan importante como ese, generalmente les genera tantísimo estrés, pues hay que llegar desestresado, o sea, habiéndolo soltado todo el día anterior, ¿no? Entonces, esto también son cosas que podemos hacer. Muchas veces, incluso cuando tenemos que llegar a una situación especialmente conflictiva, el día antes pues quedamos con alguna amiga, nos vamos a tomar, ¿no?, un pincho de tortilla, algo que hablas con una amiga y te liberas, ¿no? Parece que liberas estrés o ese tipo de cosas. O cuando yo era estudiante tenía una profesora que nos decía que si estábamos en casa estudiando para un examen que teníamos al día siguiente y de pronto nos quedábamos bloqueados de esto que dices, ya no puedo más, no puedo seguir, estoy súper nervioso, no sé qué, decía, coged el teléfono y llamar a un amigo. Dice, no estiréis toda la tarde hablando, pero llamad a un amigo, hablad un ratito, desconectar, descansar, dejar que la mente descanse, vas a la nevera, te comes algo tal y te vuelves a sentar y ya lo coges de otra manera, ¿no? Con otro ánimo, con otra fuerza. Entonces, bueno, hay que buscar esos trucos, esos puntos, esas pequeñas cosas, ¿no?, cotidianas, normales, que hacen que liberemos estrés. Y llegados a este punto, yo siempre hay una cosa que pregunto, ¿no?, porque los adultos, parece mentira, ¿no?, en nuestro día a día, en esta vida que llevamos ahí tan de locos, somos muy malos haciendo altos en el camino que nos hagan liberar estrés de una forma continuada. Y generalmente estamos metidos, sobre todo en invierno, ¿no?, ahora como es veranito estamos más a gusto, pero sobre todo en invierno estamos metidos en unas dinámicas de vida que son muy estresantes y que están muy relacionadas con un horario constante en el que no nos podemos parar, ¿no? Estamos como el hámster que está dentro de una bola y no puede parar de rodar, pues así. Y entonces, pues yo siempre pregunto qué cosas hacemos, ¿no?, cada uno de nosotros durante la semana que son de alguna forma autorregalos, o sea, que son esas cosas que a mí me ayudan a cargar las pilas, me liberan estrés, me hacen sentir mejor y son solo para mí, no es ni tiempo compartido con la familia, ni es trabajo, ni es salir con un amigo, no, algo que hago yo para mí, conmigo misma, ¿no? Es decir, y que es ese rato semanal que me regalo, ¿no?, con el que me premio y que es dedicación absoluta a mí. A mí me gusta llamarlo mi rincón de Virginia Woolf, ¿no? Como Virginia Woolf decía que tenemos que tener un espacio personal, único, en el que no entra nadie, que solo es para mí, pues a mí me gusta llamarlo así, mi rincón de Virginia Woolf. Entonces, esto es para que os hagáis ahí una reflexión personal durante el año, durante el curso escolar, ¿cuál es mi rincón de Virginia Woolf? O sea, ¿cuál es ese momento de la semana de mí, solo para mí? ¿Y qué me gusta hacer? ¿Cuál es ese hobby que tengo? Yo diría, por ejemplo, pues que es esa hora semanal que te vas al gimnasio, o que vas a clases de baile, o que vas a canto, o que tocas un instrumento, o que sales a correr simplemente, ¿no? Bueno, pues a mí los martes a las 8, de 8 a 9 de la tarde, pase lo que pase, es un día al mundo, yo me voy a correr, porque es mi hora semanal de deporte. Generalmente esa liberación de estrés las personas, la mayor parte de los adultos, la encauza en una actividad deportiva,
porque el deporte, como os decía, ayuda mucho a liberar adrenalina y entonces pues nos recarga mucho las pilas, pero a veces es tocar un instrumento, a veces son clases de cocina, a veces es que voy a chino mandarín, o sea, da igual, ¿no? El caso es que busquemos una actividad que sea nuestra y solo nuestra. Ya os digo que ni siquiera entra la familia en esto, ni siquiera esté compartida con la familia. Entonces, voy a dejar de compartir un momento pantalla porque me gusta que hagáis esa reflexión, no tenéis que compartirlo en alto, pero sí que hagáis esa, de paso así veo el chat, que si no, no lo veía, sí que os hagáis esa reflexión y si queréis lo podéis compartir a través del chat, me encantaría, ¿no? ¿Qué es lo que durante el curso semanal hacéis a lo largo de la semana que es una actividad que os guardáis para vosotras? ¿Tenéis esa actividad para empezar? ¿La tenéis? ¿La tenéis? O no, es que mira, veas que es imposible, ¿sabes? Entre el trabajo, corregir exámenes, llego a casa y los niños, las cenas, no sé qué, que no tengo tiempo, para mí. O sea, ¿os pasa eso? ¿O tenéis vuestra actividad que es, vamos, sagrada, absolutamente sagrada? ¿Qué podéis decir de eso? 3 días a la semana. Marta, eres mi ídolo. Yo me voy a conformar con que dijeseis algo que os llevase 1 hora a la semana y tú vas 3 días, o sea, eres mi ídolo. Y por aquí Irma también, que tiene pádel, fenomenal. Que a mí me encanta el deporte y 2 o 3 días por semana voy a jugar al fútbol o al pádel. Silvia, yo fui futbolista también, así que me identifico con eso cuando estaba en la universidad. Jugaba en 3 equipos de fútbol, o sea, es que me encantaba, a veces lo echo de menos un montón. Pues os iba a buscar, no sé si lo voy a encontrar, a ver un segundín, dame unos segundos, porque el Mago Mor hizo un discurso que no sé si lo conocéis, es posible que lo tenga incluso colgado en alguno de los cursos. Mago Mor, me ha venido ahora a la cabeza. Sí, lo he encontrado, la fuerza de voluntad. Voy a copiaros el link. Se llama La fuerza de la voluntad, esa gran desconocida. Es como una horita, os lo voy a copiar aquí en el chat. Si tenéis un ratito y os apetece verlo. Es de estos discursos que se hacen con el BBVA, que llama a la gente y habla durante 1 hora de temas suyos. Entonces, es que hay una cosa que me gusta mucho, que es muy interesante, porque va en esta línea del tiempo que yo me dedico a mí mismo, ¿no? Y entonces él cuenta que él quería aprender a tocar el piano, pero era como, bueno, ¿y cuando saco tiempo yo para aprender a tocar el piano? Porque claro, es algo que no es, que hay que ser muy constante, es decir, pues yo tengo que ponerme todos los días en algún momento un ratito a tocar el piano, ¿no? Y entonces al final pues eligió como la primera hora de la mañana, bueno, pues me lo quito del sueño, yo qué sé, me levanto 1 hora antes y venga, estoy todos los días ahí 2 horas antes de empezar el trabajo tocando el piano. Entonces, él explica que en realidad esto de dedicarse un tiempo a algo que uno quiere hacer tiene más que ver con la fuerza de voluntad que con la falta de tiempo. Y me parece que tiene una visión. Uy, se lo he puesto a Irma en lugar de poneroslo a todos. Perdonad un segundo que os lo pongo a todos. Me he equivocado al subirlo. Vale. Y me parece muy interesante la visión esa y cómo lo explica, ¿no? Y la importancia, además que da muchísimos tips de cómo trabajar en la fuerza de voluntad para conseguir hacer cosas. Y es bastante interesante, incluso, además como es un mago, que es también muy cercano a los chavales, pues así con chavales más mayores, yo creo que puede ser incluso interesante si en alguna tutoría o en alguna cosa así queréis utilizar algún fragmento, porque está muy bien las cosas que dice. Y veo por aquí, los discursos de graduación. Uf, no me extraña nada, me siento completamente identificada con eso. Yo también es lo que peor llevo, los discursos de graduación. Porque yo creo que hay personas que llevamos mal cuando hay un componente emocional en la actividad comunicativa. Yo siempre lo digo, o sea, es decir, yo puedo dar cursos de cualquier cosa, no tengo ningún problema con eso. Pero en cuanto la exposición ante un público tiene que ver con mensajes emocionales, el cuento cambia radicalmente. Yo sí puede ser que sea otro. O sea, por ejemplo,
a mí, o sea, os digo aquí, ¿no? En Petit Comité no me gusta nada cuando un amigo se casa y me pide leer en su boda. Es como, por favor, elijo muerte, yo no quiero leer en la boda de nadie. Y generalmente estas cosas también tienen que ver cómo nuestra mente trabaja en situación catastrófica. Si has tenido una experiencia anterior negativa, tu mente tiende a la evitación porque lo que hace es decir, si te ha pasado en el pasado algo negativo, te puede volver a suceder. Y en mi caso concreto lo tengo identificado además. Y fue porque leyendo en una boda de unos amigos me desmayé. Estaba embarazada como de 8 meses, hacía muchísimo calor, muchísimo calor, y yo ya llevaba un rato mareada. Y entonces justo cuando subí a leer, ya me dio el calorón total, pues estaban todos los focos, tal, no sé qué, y cuando iba a empezar a leer, lo que dije fue que me estaba mareando y me fui totalmente, o sea, no leí nada. Y encima a mis amigos les hizo, o sea, mogollón de gracia, a ver, mogollón de gracia. O sea, pues lo que es humano, ¿no? Es decir, es algo que nos puede pasar a cualquiera. Y entonces hicieron un vídeo de la boda, no sé qué, lo estaban grabando y o sea, lo dejaron en el vídeo porque les parecía fenomenal, ¿sabes? Como jolín. Y para mí fue como, bueno, yo era súper joven, hace un mogollón de años de eso, pero fue como, qué horror, cómo me ha podido pasar algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien me dice de leer en una iglesia, es como no quiero, porque el cerebro te hace esa mala jugada, o sea, te dice, es que si te pasó eso esa vez, ten en cuenta que te puede volver a ocurrir, tu cerebro te está diciendo esto, o sea, es nuestro gran enemigo, ¿no? Y entonces no te quieres poner en ese tipo de situaciones. Entonces, por un lado hay que analizar si no me gustan los discursos de graduación porque lo asocio a otra cosa que me pasó y tenemos, ¿no?, que empezar como a eliminar eso, o si realmente tiene que ver con que pues despierta emociones en mí que no me apetece que se vean en público, ¿no? Que suele ser un clásico. Entonces, bueno, pues como os decía, lo que tenemos que trabajar no es tanto el hecho del miedo a nuestra respuesta emocional, sino el miedo al miedo a la respuesta emocional, ¿no? No sé si me explico, sino el, bueno, pues es que yo soy como soy, lo tomas o lo dejas, no hay otra. Entonces, bueno, pues espero que este tipo de cosas son lógicas y a veces pues nos pasamos la vida intentando evitarlas. Y en nuestro caso, por ejemplo, en la universidad nos pasa mucho, y además es que lo hablo mucho con los profesores, con los compañeros, porque es común, o sea, para que veáis que estas cosas son comunes a la mayoría de los docentes, ¿eh? Es que nosotros, pues, cuando cambiamos de plaza, de estatus, de tal, pues tenemos que pasar por tribunal. Y los tribunales, aunque sean compañeros tuyos de departamento, aunque sea el tribunal más sencillo, siempre te imponen un montón, ¿no? Pero además la competencia es súper ceremoniosa, o sea, son 5 personas subidas ahí en el tribunal, tú estás en un sitio concreto, las banderas, el escudo, el no sé qué, tu presentación, el patio de butacas lleno con todos tus compañeros que van ahí a verte, no sé qué. Y tú tienes que hacer ahí una exposición de 2 horas de temas, ¿no?, profesionales, exponer ciertas cosas, no sé qué, y hay como, o sea, se juntan muchos componentes estresantes, el hecho de que lo tienes que hacer bien porque te estás jugando un puesto, el hecho de que te está viendo también gente que son familiares y amigos, el hecho de que está ahí el tribunal evaluándote cada cosa que dices, que te van a hacer preguntas, que a ver si las sabes responder, no sé, es como una situación que casi todos los compañeros comparten que es realmente muy estresante, o sea, muy estresante, ¿no? Y entonces cuando nos llega una plaza es como un momento súper bueno porque es, oh, por fin ha salido mi plaza, pero por otro lado es como, pero ¿por qué tengo que pasar por esto para conseguirla si llevo un montón de años trabajando? Entonces, yo, o sea, voy a tener una dentro de poco y entonces lo comento mucho con los compañeros, por un lado, porque quiero conocer sus trucos, ¿no?, para poder utilizar alguno cuando me llegue a mí, decir, bueno, ¿y tú cuándo hiciste la exposición y cómo te sentías? Y por otro lado, incluso para tener sus anécdotas para los propios cursos de comunicación y de afrontamiento del pánico, ¿no? Es decir, cómo afronta la gente, cómo hace cada persona para salir de esas situaciones conflictivas. Y es curioso porque te das cuenta que en realidad la mayoría compartimos ese mismo estrés y al final lo tienes que hacer y no saben ni cómo lo haces
Y luego es curioso porque en esas situaciones que se acumula tanto estrés también se produce una descarga de adrenalina brutal y entonces luego te sientes muy bien de haberlo hecho, o sea que tiene como ese premio y esa compensación, con lo cual, bueno, ahora veremos algunos trucos, también podemos colocar nuestra mente en el momento después, que después te vas a liberar, te vas a sentir fenomenal. Y el otro día pues me encantó lo que hizo una compañera, que dije, mira, esto lo tengo yo que contar en los cursos porque es de las buenas, es de las buenas. En este caso era una doctoranda que presentaba su tesis doctoral y nos escribió a todos, bueno, está dentro de mi equipo de investigación, en un grupo que tenemos de investigación, y nos escribió a todos los del grupo de investigación para avisarnos de que iba a exponer su tesis, por algo habitual que también se hace, ¿no? Cuando un doctorando va a exponer su tesis, nos avisa a la gente del entorno por si queremos ir a verla, claro, y apoyarla. Y entonces nos escribió a todos los que del grupo, por si queríamos ir a su tesis, y nos dijo que por favor le confirmáramos si íbamos o no, porque iba a preparar un catering a la salida, ¿no?, de la tesis, que es algo un poco habitual, porque normalmente la Complutense, la tradición es que luego invitas, que tiene narices si te ha salido mal, pero bueno, la tradición es que luego invitas a los miembros del tribunal a cenar cuando acabas. Pero no se hace normalmente un catering para toda la gente que está en la sala justo a la salida, ¿no? Y ella lo que hizo es que tenía un catering preparado en una sala que había reservado la facultad y demás, y entonces, claro, necesitaba saber las personas que íbamos a estar o no para calcular el catering, ¿no? Y entonces, eso me llamó la atención, pero luego estaba como muy emocionada, ¿no? Como, por fin voy a exponer la tesis, tal, que debería realmente ser esa la vivencia, porque la tesis te tira un montón de años trabajando y la vivencia debería ser esa, de bien, por fin ha llegado mi día, ¿no? Porque además, particularmente cuando llegas a la tesis, es que ya la tienes súper pulida y lo vas a hacer súper bien. Realmente no... O sea, no conozco a nadie que haya suspendido una tesis, ¿no? O sea, eso es muy raro porque ya cuando llegas a ese punto es porque vas a probar. Entonces, ella estaba ahí como súper powerful a tope con la tesis y tal, y entonces dio una clave que creo que es la que muchas veces podemos utilizar en estas situaciones, ¿no? Que fue, pues que estoy deseando ya que llegue el día, no sé qué, porque es que lo voy a disfrutar un montón. Fue lo que dijo, ¿no? O sea, decir, estoy deseando porque lo voy a disfrutar un montón. Y yo, incluso se lo dije, ¿no? En el grupo que tenemos de WhatsApp, se lo dije, digo, y mira, me has dado una clave que voy a utilizar en los cursos, que es, súbete al escenario a disfrutarlo realmente, ¿no? Entonces, la mayoría de estos procesos de comunicación que en realidad son bonitos, pero que nos agobian, es porque subimos al escenario con esa interpretación catastrófica de, ay, qué horror, ¿por qué tengo que hacer yo esto? En lugar de, ¿no? Subimos a morirnos de pánico en lugar de a comernos el mundo, ¿no? En lugar de subir a decir, esto me apetece un montón. O sea, porque al final, pues una tesis es el fruto de tu trabajo. Y dices, estaba aquí como un ratón de biblioteca un montón de años, que se enteren estos de lo que he hecho yo, ¿no? Y un montón de cosas de estas se pueden plantear desde ese prisma de voy a pasármelo bien haciéndolo, ¿no? Yo en ocasiones además utilizo un poco ese truco haciendo un juego divertido, o sea, decir, en lugar de verlo como algo ceremonioso, serio, emocional, especial, lo veo como algo a lo que hay que ir a divertirse realmente y decir, pues metes anécdotas, cuentas historias divertidas, la gente se ríe, desinhibes un poco y esa desinhibición para el público también lo es para ti. O sea, es decir, y esto se puede trasladar al discurso de graduación, es decir, claro, el discurso de graduación como es una cosa como especialmente emotiva para los estudiantes, pues podemos, ¿no? Siempre pensamos en decir cosas bonitas, cosas tal, y eso es lo que nos lleva es no puedo más ya. Entonces, a lo mejor no tiene que ser así, a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar el discurso, ¿no? Es decir, pues voy a decir cosas divertidas, voy a contar anécdotas mías, ¿no? Y fijaos, ¿no? El problema que os estoy yo contando de leer en las iglesias y las bodas y tal, pues después de todo eso, una prima mía me pidió que hablara en su boda y era como, no me jorobes, a mí no, yo no puedo hablar en tu boda. Y entonces, pues, después de pensarlo y tal, dije, pues en lugar de estar aquí con las típicas cosas bonitas, que además a la mayor parte de la gente le resulta casposo eso, ¿qué está contando esta?
Pues, bueno, voy a contar una anécdota divertida, o sea, voy a contar una liada que hizo mi prima de pequeña, que entonces la gente se moría de la risa y ella también. Entonces, podemos ir, ¿no?, a esa parte, como decía mi compañera, de no, yo he llegado aquí para disfrutar el momento, me voy a divertir. Y esta es una de las cosas que pueden hacerse cuando hay mucha carga emocional. Intentar disfrutar del momento y entonces pues, buscar la anécdota divertida para arrancar y para partir de ahí. En mi tesis, cuando presenté mi tesis hace ya también bastantes años, me acuerdo que mi tutora de tesis, cuando terminé, bueno, cuando ya terminamos y tal, se me acercó y me dijo: ha estado muy bien, pero nos has dado un curso de formación. Y es que además dije, es que es el enfoque que yo he utilizado, porque mi parte para liberar estrés fue qué es lo que yo sé hacer, dar cursos de formación. Pues el tribunal sabe realmente del tema que yo voy a presentar, pero al final el que presenta la tesis es el experto en el tema. Y pues les voy a enseñar yo de qué va esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue un discurso muy fluido, muy convincente, porque además pues en los cursos de formación el formador se considera, ¿no?, está en una posición de fortaleza, de yo sé de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, me lo he preparado. Y entonces te libera también estrés cuando estás en una posición de fortaleza. Y los docentes, en general, en las situaciones de comunicación que tenemos que afrontar, estamos en una situación de fortaleza. Entonces también podemos pensar en eso. El experto soy yo, ahora lo veremos, que es una de las estrategias, ¿no? El experto soy yo y dar el discurso en los términos y palabras que nosotros generalmente manejamos y que son nuestros, ¿no? Bueno, son algunas de las cosas que pueden hacerse. Y yo estoy empezando a sufrir el mal del docente porque he cometido el error de tener el aire acondicionado enfocándome de frente. Como me hace mucho calor, me lo he encendido, que no lo he estado usando hoy, y para estar aquí con vosotras me lo he encendido para no cocerme mientras hablábamos, y por eso está mi voz empezando a sufrir un poquillo. Bueno, mientras bebo un poco de agua, ¿preguntas, dudas, comentarios? ¿Alguna cosilla que queráis comentar? Ve aquí a Silvia, de las pachangas entre semanas son sagradas. Me encanta eso. Es que me encanta. Voy a tener que hacer yo algo así de pachangas entre semanas sagradas. A ver si recupero a mi antiguo equipo de amigas, si quieren. Porque vamos, eso es... ¡Buah! Es la gloria. Me parece de verdad, Silvia, un planazo. Me has dado unas ideas maravillosas. Es que yo los cursos también me llevo cosas. Vale, si no comentáis nada más, y si no, maravilla pura total, vamos. Lo que no sé, espero cuando empiece la hora de colar pachangas, no literalmente meter la pata, o sea, no lesionarme, porque oye, que se va perdiendo, ¿eh? De no jugar se va perdiendo. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Si tenéis cualquier cosa me cortáis. Vamos a volver a la presentación. Todas estas cosas que estábamos comentando venían al hilo de buscar un punto de liberación de estrés, que he visto que lo hacéis bastante bien. Generalmente siempre en los cursos me encuentro gente que dice que no, que es imposible, que no encuentra momentos en la semana, que eso, que entre la casa, los niños, el trabajo, y esa es una bola muy mala realmente. Y a mí siempre me encanta decirlo porque también así yo lo escucho y voy buscando mis momentos Virginia Woolf, que son estupendos y son los que nos dan la vida. Bueno, en esa misma línea está el tema de distraer el cerebro, que ya hemos ido dejando entrever en las cosas que vamos comentando. Es decir, bueno, pues, ¿por qué cuando me subo al escenario pienso en todas las catástrofes que me van a ocurrir? Vamos a intentar distraer al cerebro de esas tonterías que tiene, ¿no? Y que hace que las cosas tengan la tendencia a ir mal. Entonces, bueno, pues lo podemos distraer de muchas maneras, ¿no? Pensando en que el momento es muy breve, que nada se va a terminar, que no tenemos por qué pensar que va a salir mal, que va a salir bien, o directamente es que no pensarlo. Yo soy muy buena en no pensar en las cosas, por ejemplo, en temas médicos. Ahí he entrenado al cerebro que muchas veces pienso, mira, qué bien se me da para ir al médico, podía hacer trascendencia a otros órdenes de mi vida, ¿no? Como a leer en la iglesia. Pues soy, o sea, absolutamente 100% capaz de no pensar en nada, mente en blanco, cuando tengo cualquier tipo de prueba médica, de cosa tal, hasta el momento exacto en el que está ocurriendo. O sea, no anticipo
la situación, no me genero un estrés de algo que no conozco, cómo va a ser o cómo va a salir. Eso sí que, ¿no? Y entonces es algo súper positivo y lo hago distraído al cerebro, o sea, es directamente no te doy la oportunidad de pensar en eso, sigo con mi vida y el día ya llegará si es que llega. Oye, que a lo mejor ni llega. Entonces, nada, no lo pienso, ¿no? No, o sea, pues no sé, un ejemplo así fácil puede ser los partos de mis hijos, decir, bueno, pues normalmente pues los días antes, ya cuando está uno tal, dices, pues tienes ahí un poquillo de estrés, oye, que nada hasta el momento exacto en el que sucede. Luego es como, ay Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿No? Pero por lo menos no lo sufro previo al desencadenante, sino ya en el desencadenante, no, en la antesala, no antes. Y estas son las cosas que se puede hacer, es decir, no darle la oportunidad, no pensar en las cosas en las que nos desagradan. No es que la semana que viene tengo un funeral, ¿no? Volvemos al tema funeral, que son temas que generalmente a todos nos desagradan. Y es que lo paso fatal. No lo pienses. O sea, lo que no vas a estar es toda la semana torturándote, por el funeral lo tienes, vas a ir, ¿no? Pues ya está, pues no lo pienses más. Entonces, bueno, este tipo de cosas también tenemos que pensar en ellas, pensar en no pensar, ¿no? Siempre queda la terapia, cuando algo es excesivamente demoledor para nosotros o hemos pasado procesos anteriores que nos llevan constantemente a esa situación catastrófica y al no puedo, pero trabajo de ello y tengo que hacerlo, pues a lo mejor necesitamos ayuda psicológica y no pasa nada. Es decir, el psicólogo está para eso, ¿no? O sea, podemos buscar apoyo cuando nos haga falta. Pero antes vamos a probar unas técnicas de motivación, ¿eh? Y es aquí donde vamos a hablar ya puramente de motivación, vamos a dedicarnos un poco a la motivación y vamos a hacer un planning de trabajo automotivacional. Me gusta mucho este punto, o sea, me gusta mucho que comentemos estas cosas porque, y además que las recordemos. Yo os diría que casi que este trozo luego como se queda grabado, este trocito del vídeo, nos lo quedemos y de vez en cuando a lo largo del curso, cuando nos caiga la motivación, nos lo ponemos otra vez, ¿eh? Yo misma me voy a escuchar un rato porque hay aquí algunas cosas que son muy interesantes. Y son para trabajos que tenemos que hacer en nuestra vida de por vida, para mantenernos siempre arriba. Y también trucos que les podemos dar a nuestros estudiantes. Vamos a ayudarles a que estén motivados, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas cosas que son obvias, pero que no nos hacemos un alto diario para pensar en ello. Y para, quieto, vamos a ver cómo son las cosas. El primer punto es reconocer los progresos. Nos cuesta mucho, como nuestro cerebro es catastrófico y tiene esa tendencia catastrófica, nos cuesta mucho reconocer nuestros propios progresos. Entonces vamos a empezar por ahí. Y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo cada día, que es cuando el día se acaba, ya por fin me voy a dormir y me meto en la cama. Esos segundos ya que apago la luz y decido que a dormir, que ya llega un momento y que me estoy empezando a quedar dormida, voy a reconocerme mis progresos, voy a premiar, voy a reconocer las cosas que he hecho bien durante el día. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia a pensar en el desastre de las cosas que han ido mal. Por ejemplo, salgo por la mañana de casa para ir al colegio y me tropiezo y me caigo en la calle. No me pasa nada, no me lesiono, no nada, no una caída tonta, sin más, me levanto y sigo. Pero esa caída, ojo, pues que me ha visto mucha gente caer, han venido, oye, te pasa algo, te has hecho daño, necesitas ayuda, tal, no sé qué. Y ya estás, ya llegas como mal al trabajo. Y te preguntan, ¿qué tal el día? ¿Cómo va el día? Y dices, fatal, me he caído, nada más empezar la mañana me he caído en la calle, tal, pues vaya, qué fastidio, tal. Bueno, pues todavía cuando llegas por la noche a tu casa y te preguntan, ¿qué tal ha ido el día? El día ha ido mal porque me he caído a primera hora de la mañana. Y dices, caramba, pero el día no es solo la caída a primera hora de la mañana, cuando además no ha ocurrido nada. Durante el día han ocurrido muchas cosas. Pero ¿verdad que si durante un día hemos tenido en cualquier momento de ese día un punto negativo, nos quedamos ahí, anclados en el punto negativo? El día iba fenomenal, pero Juanito ha hecho una liada en clase que ya mal, todo mal, a partir de ese momento todo mal. Nuestra interpretación catastrófica. Y el día, cada día, está llenísimo de cosas buenas que han sucedido. Y no solo de cosas buenas que han sucedido, y vamos al punto importante, de cosas que yo he tenido parte activa directa y he hecho bien. Entonces, vamos a pensar por un momento,
fácil el día de hoy, no hay que irse al pasado, el día de hoy, desde que me levanto hasta mañana hasta ahora, cuántas cosas buenas, bien hechas he realizado yo. Son montañas. A lo mejor algunas son muy tontas. He hecho la comida. Es que me ha quedado hoy fabulosa, me cocino de muerte. O, limpia los baños, están súper limpios. O sea, cosas muy tontas que hacemos todos los días, que están en nuestro día a día, pero que las hacemos tan rutinarias que no nos premiamos con ellas. Pero caramba, qué bien las hago. He aparcado el coche a la primera, pues qué bien he aparcado. Y luego cosas que tengan un poco más de trascendencia, que nos importen más. Hoy les he explicado tal cosa a los chicos y lo han entendido súper bien, porque he puesto unos ejemplos tal y cual. Jo, qué bien ha ido esto, lo tengo que repetir en otra clase. Hoy estaba hablando con tal niña que sé que tenía problemas y he visto que se sentía mejor. Y me siento yo también bien, ¿no? Por haber hecho eso, por haberme sentado un ratito y haberle dedicado tiempo. Entonces, son muchas cosas cada día que suceden, muchas. Vamos a dedicarnos 5, 10 minutos por la noche, ¿no? En ese momento que nos estamos quedando dormidas, a repasar un poco nuestro día y a reconocernos nuestros progresos, a premiarnos, a reconocer las cosas que hemos hecho bien. Y nos lo vamos a decir, oye, pues todo esto he dejado hoy bien. Hay una serie en Prime, que da igual, que es que ni siquiera os la recomiendo, pero que nunca me acuerdo cómo se llama, es muy rara, es como sobre unos cómics, pero pues que soy malísima para los nombres de las series, de los actores y estas cosas, pero hay una cosa que el protagonista, uno de los protagonistas, diría más bien antagonista porque es protagonista malo, le dice todos los días a la gente que está con él y me gusta mucho eso como ejemplo porque dice, ¿qué has hecho hoy? La frase exacta que dice es, ¿qué has hecho tú hoy para ganarte un sitio en este poblado mundo? ¿No? O sea, es como, tú te tienes que ir a la cama todos los días habiendo hecho algo que te diga, me he ganado el día de hoy, o sea, me he ganado mi sitio en el mundo, ¿no? Y él se lo pregunta constantemente a la gente que está con él, ¿no? Creo que se llama Utopía la serie, puede que se llame Utopía. ¿Qué has hecho tú hoy para ganarte un sitio en este poblado mundo? Como diciendo, ojo, con toda la gente que hay, ¿y tú qué? ¿Qué haces, hijo, para ganarte tu puesto? Entonces es un poco esto, ¿qué he hecho yo hoy? Y voy a decírmelo, lo he hecho bien. O sea, voy a empezar a quitarme esa cosa catastrofista y reconocerme los progresos. Y esto, os digo más, es un trabajo fundamental con los niños. O sea, tenemos que enseñar a los niños a reconocerse sus progresos, porque por lo general, tanto en la escuela como en la familia, hacemos lo contrario. Nos castigamos, nos fustigamos con los errores. Una mala nota, bronca, claro, que es lógico. Claro, que no digo que no la tengamos, pero todas las buenas, ¿cuánto las celebramos? ¿Cuánto las premiamos? Como, es decir, parece que estamos siempre eso, en lo negativo, en pulir, en ser perfectos, en la perfección, ¿no? En ese perfeccionismo, y no trabajamos toda esa otra parte en la que a mí, ¿no? Que me gustaría creer en un mundo rosa maravilloso, porque yo soy un poco así. Los niños vienen a la escuela a ser felices. Y me gustaría que llegásemos un día y dijésemos, ¿a qué vienen realmente a la escuela? Ser felices. O sea, es que la vida ya tendrá otras cosas, pero aquí no. Entonces, vamos a enseñar eso. Vamos a enseñar a reconocernos los progresos. Mi hija, como la mayor está en la adolescencia, pues es todo catástrofe pura, es terrible. A mí me saca de mis casillas eso. Entonces, la recojo por las noches y ¿qué tal ha ido el día? ¿Qué tal ha ido? Ay, es que hoy no sé qué, es que hoy no sé cuántos, es que tal. Y yo ya cuando se sube al coche digo, quieta, lo bueno primero. Me cuentas lo bueno primero. Venga, haz el esfuerzo, cuéntame algo bueno. Bueno, al principio presenta fatal, estoy aquí. No quiero escucharte nada malo. Solo quiero cosas buenas. Hasta el semáforo, cosas buenas. Luego ya las catástrofes. Y entonces hace el esfuerzo y al final siempre hay algo bueno. Entonces tenemos que, sobre todo, ¿no? En el trabajo que hacemos con ellos, tirar para que sean positivos. Y lo primero, siempre vayan por delante las cosas buenas. No me cuentes desgracias. Primero cuéntame las cosas buenas. Y este es un trabajo que podemos hacer mucho en el aula. El enseñarles a pensar de forma positiva, a regular esos pensamientos, a poner por delante los positivos y por detrás los negativos. No es que no me cuentes las cosas malas y que no las compartas, por supuesto que sí. Primero las buenas. Primero reconócete las cosas que haces bien. Hay
Hay una frase de Woody Allen que me encanta, que dice en una de sus películas, me gusta mucho Woody Allen, y es: hasta un reloj parado acierta 2 veces en un mismo día. Hasta cuando tenemos el peor de nuestros días y hacemos las cosas fatal, hasta en ese momento somos capaces de hacer algo bien. Entonces ahí en la escuela de padres, cuando los padres me comentan problemas, ¿no?, que tienen con los chicos, sobre todo a edades de estas más difíciles, de "Jo, es que es una pasada, es una tortura en casa, no hace caso de nada, deja todo por ahí tirado, está suspendiendo todo, llego al colegio, hablo con la profesora, se comporta fatal, no sé qué". Digo, quietos, hemos entrado en esa bola, ¿no?, de catástrofe en la que parece ser que el niño todo lo hace mal. Y entonces siempre les digo eso, ¿no? Hasta un reloj parado acierta 2 veces en un mismo día. Algo hace bien. ¿Qué hace bien? Y de verdad, esto me pasa con padres, les cuesta encontrar algo que hagan bien sus hijos. ¿Cómo es posible? ¿Algo bien hará? Digo, venga, cualquier tontería, cualquier cosa, aunque sea, no sé, pues le encanta el cine y sabe muchísimo de cine. Eso, vamos a agarrarnos ahí a lo que sea, ¿no? Pero vamos a buscar esas cosas que hacen bien y se las vamos a reconocer. Porque cuando estamos en esa bola de oscuridad, la de todo está mal, y esto nos pasa también a los profes en clase con los alumnos, lo conocemos, lo sabemos perfectamente, efecto Pigmalión, ¿no? Cuando algo lo hace mal, estamos todo el rato, jolín, ya con el niño, ¿no? Como es que, míralo, ya se está moviendo, ya está levantándose, ya está otra vez no sé qué, ya está. Pues también nosotros vamos a pensar que hace cosas bien. Bueno, pero es un niño, ¿qué tal?, ¿no? Hay un ejercicio que se utiliza mucho para el trabajo del desarrollo de las emociones en las tutorías con niños en torno a cuarto de primaria, a lo mejor lo habéis hecho en alguna ocasión, que es esto de darles una hoja en blanco, que ponen su nombre en la parte de arriba y entonces todas las hojas pasan por todos los compañeros y tienen que poner una cualidad positiva, ¿no? Yo a ese juego le llamo Yo Soy, pero lo he visto con otros nombres, otras versiones. Yo Soy, y entonces te ponen, pues muy simpático, muy buen compañero, ¿no? Y entonces cuando el folio llega a ti, tú puedes leer un montón de cosas positivas sobre ti, ¿no? Se hace para el trabajo de las emociones. Bueno, pues si lo habéis hecho alguna vez, nada más es eso, se hace en torno a los 9 años, pues los niños son muy naturales diciendo las cosas y entonces yo he jugado con eso, con los niños y venían y me decían, es que fulanito, es que yo no le veo nada bueno. Como no le vas a ver nada bueno, algo bueno tendrá. Pues no sé si tiene algo bueno, profe, pero es que yo no se lo veo. Y te lo dicen tranquilamente, ya, pero es que tienes que escribir algo de todo el mundo, porque todo el mundo tiene algo bueno, entonces se lo tienes que buscar. Pero es que, a ver, y yo les cojo y les digo, a ver, míralo bien. Piensa, es un niño que les da 100 patadas, entonces que no hay manera que digan nada bueno de esa persona. Y es completamente natural, ¿no? Porque si a nosotros alguien nos cae mal, nos cuesta mucho verle cosas buenas, ¿no? Y entonces al final siempre les digo, es divertido porque siempre les digo, mira el físico, ¿hay algo de su cuerpo que te guste? Y entonces generalmente esto lo podéis probar porque es que me hace mucha gracia, siempre pasa lo mismo, dicen, bueno, el pelo, me gusta su pelo. Digo, bueno, pues entonces escribe, tiene un pelo muy bonito. Y entonces lo ponen, tiene un pelo muy bonito. También nos gusta que nos digan cosas físicas bonitas, ¿no? Que nos digan que están guapos, que somos guapos. Entonces, eso también es parte de lo positivo. Qué guapa estaba hoy, mira qué vestido llevaba y qué estupendo me quedaba, ¿no? Esto es muy importante, verse bien. Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar mucho con los alumnos, o sea, el reconocerse a uno mismo los progresos, ¿no? Sabes que hacemos con el efecto Pigmalión, nos hacemos también, nos autodefinimos o nos construimos nuestra propia imagen gracias a las construcciones que hacen los demás de nosotros. Por eso si todo el mundo está pensando que todo lo hago mal, pues mi pensamiento va a ser ¿para qué hacer nada si total lo hago mal? Entonces, bueno, pues de ahí el trabajo este de no todo lo haces mal, yo te digo, ¿no? Hasta el reloj para acierta 2 veces en un día, haces cosas bien hasta sin darte cuenta, vamos a pensar cuáles, vamos a reflexionar cuáles. Y entonces pues empezamos, como os decía, con nosotras mismas, pues por la noche pensamos un poquito en el día de hoy qué son las cosas esas que me puedo reconocer y me las puedo premiar. Mira qué bien te ha quedado esto. Por otro lado, es interesante que vayamos teniendo claros cuáles son los objetivos de nuestra vida y vayamos a lo largo de nuestra vida marcando diferentes objetivos en diferentes momentos. Nosotros habitualmente, pues los adultos nos cuesta menos o vamos teniendo los objetivos más claros,
pero a los niños en ocasiones pues les cuesta mucho. Y les cuesta mucho además ser cortoplacistas, porque tenemos tendencia a marcar objetivos muy largos, ¿no? Como conseguir notas para entrar en no sé qué universidad o no sé qué, no, pero objetivos para dentro de una semana, o sea, objetivos más a corto plazo, objetivos pequeñitos, alcanzables, que estén cerca, pues que los tengamos claros, cosas pequeñas que queremos conseguir y trazar esos objetivos dentro de un área de influencia, es decir, que no sean objetivos muy difíciles de conseguir ni que nos supongan esfuerzos enormes porque entonces nos desmotivamos por el camino. Pues es también que tengamos objetivos grandes a largo plazo, pero también tenemos que tener otros pequeñitos, cercanos, relativamente sencillos de conseguir, que nos den la vida, decir, mira, esta meta conseguida, venga, a por la siguiente, ¿no? Entonces esos objetivos pequeñitos que se trazan dentro del área de influencia, a veces a los alumnos les cuesta trazarlos y a eso también les tenemos que ayudar. Eso también son cosas para trabajar en el aula. Y que cojamos esos objetivos y los utilicemos como un estímulo, ¿vale? Porque si no, pues ¿para qué estamos en la vida? ¿No? Que es la gran pregunta. O sea, que no caigamos en esa rutina de un día tras otro, tras otro, tras otro, sin tener estímulos. Y nuestros estímulos son esas cosas que queremos conseguir. Y es muy habitual que nos hagamos esos planteamientos precisamente cuando va a empezar un curso escolar, las cosas que queremos para el curso escolar, y cuando va a empezar un año, en enero, ¿no? O sea, es decir, tenemos como esos dos momentos en el año, septiembre y enero, en los que pensamos en los objetivos. De este año no pasa ir al gimnasio, de este año no pasa que voy por fin a aprender inglés. Entonces, bueno, bien, pero los objetivos pequeños dentro de nuestra área de influencia y que son estímulos de las cosas que queremos conseguir en la vida, deben ser una constante en nuestra vida. O sea, no tienen por qué estar marcados, aunque hay una tendencia porque es más bien fácil, ¿no?, de marcarlos en épocas concretas, pero tenemos que recordarnos el estar constantemente alimentando eso, constantemente buscando el objetivo y queriendo conseguirlo, ¿no? Y estableciendo cuáles son los pasos, cuál es el camino para llegar a él. Y esto también es algo a trabajar en ello. Y finalmente, pues os dejo aquí algunas ideas de cómo aprender a pensar de forma positiva. Porque como estábamos hablando, bueno, pues nos interesa nosotros ir eliminando esa idea de catástrofe en la que nuestro cerebro juega en nuestra contra y empezar a siempre tener un pensamiento más positivo, ¿no? Las cosas buenas primero y, bueno, ya hemos comentado pues lo de las afirmaciones motivadoras, ¿no? El estar en la era de las grandes frases y que nos digan cosas así que son como muy motivadoras, pero yo aquí lo que os voy a proponer es vamos a decir entre comillas, juegos mentales, que sería como el siguiente ejercicio que tenemos que hacer cada día y que yo creo que funcionan muy bien. Y tenemos por un lado bueno, hoy va a ser el mejor día laboral de la semana, o sea, hoy va a ir todo bien, ¿no? El ir con ese pensamiento de no tienen por qué ir mal las cosas, o sea, me levanto cargada de energía y yo, va a ir todo bien. O un juego al que jugaba yo con mi hija cuando era pequeña, que es hoy es el día cero fallos, nosotros llamamos cero fallos, porque ella pues no quería ir al cole, ¿no? Con 4 años me dijo pues que la desapuntara. Vino a casa un día y dijo, yo creo que ya del cole desapúntame. Y digo, hija, es que el colegio no se puede uno desapuntar. Y me decía, sí, como de patines, como iba a patines por las tardes, ¿no? como de patines, me puedes desapuntar. Y entonces, bueno, pues para mejorar su motivación jugábamos a esto por las mañanas, cuando íbamos en coche de camino al colegio. Yo le decía, hoy vamos a tener un día a las 2, 0 fallos. 0 fallos. Tú no vas a tener ningún fallo y yo tampoco. Y entonces cuando llegábamos por la noche a casa, pues repasábamos qué tal nos había ido con lo de los 0 fallos y le decía, a ver, ¿ha sido un día 0 fallos? No, todo te ha salido bien, no ha habido ningún problema, no te han regañado con nada. Y entonces era, bueno, me he peleado con fulanito. Y entonces ella me preguntaba, ¿y tú has tenido 0 fallos, mamá? Y yo le decía, bueno, he hablado, ¿no? Y le contaba a lo mejor cualquier anécdota para que ella viese que yo también cometía errores, ¿no? Y entonces a la mañana siguiente le decía, hoy vamos a por ello, venga, las 2, hoy 0 fallos, a tope. Entonces, bueno, esto es algo que se puede trabajar con los pequeños, ¿no? Yo puedo conseguirlo, yo puedo hacerlo. En lugar de el regañar por lo que has hecho mal, vaya, ¿no? Vaya, he fallado, pero mañana es una nueva oportunidad para hacerlo bien. Y entonces sales a tope, pero sales a tope
implicado con la otra persona, ¿no? Con esa empatía de yo también me he equivocado, pero también como tú voy a hacer el esfuerzo porque entiendo, ¿no? Igual que tú, que es muy duro y que hay que hacer ese esfuerzo. Y mi favorita, que es día 1. Día 1 es una cosa yo creo que inventé en mi primer año de carrera, años después, a consecuencia de lo que viví en mi primer año de carrera, que fue una cosa que a mí se me ha quedado durante años clavada en la cabeza, que pues mi profesor de psicología patológica en clase, una asignatura que era fascinante, un profesor que era fascinante, o sea, nos encantaba esa clase, ¿vale? Estábamos ahí que ni pestañeábamos. Pues un día en clase nos preguntó si si supierais que hoy es el último día de vuestra vida, ¿estaríais en esta clase en este momento? Y entonces, a ver, vamos a ver. A mí la clase me encanta, o sea, me encanta. Estoy aquí por propio gusto, pero si me fuera a morir mañana, estar justo mis últimas horas viendo a este señor hablar de psicología patológica, entiéndeme, no, no. Y entonces nos dijo, pues si no estaríais aquí, no lo estéis, porque la vida la tenemos que vivir como si fuera a ser lo último que hagamos, ¿no? Siempre haciendo aquello que exactamente haríamos si fuera lo último. Y a mí eso me ha dado que pensar durante mucho tiempo, porque verdaderamente he llegado a la conclusión de que no tenía razón. O sea, que no podemos vivir una vida en esos términos. No podemos. Y no podemos por diferentes razones. La primera, porque la experiencia de vida que tenemos nos dice que mañana vamos a volver a estar vivos. Como siempre ocurre, ¿no? Como hasta ahora nos levantamos y seguimos vivos, pues lo más fácil es pensar que mañana vamos a volver a estarlo. Entonces, claro, en esa tesitura es lógico que no podamos llevar las cosas a sus últimas consecuencias, porque adquirimos compromisos, ¿no? Y hay cosas que no nos gusta hacer, pero que las tenemos que hacer. O sea, yo siempre digo esto, digo, es que si yo me fuera a morir mañana así tan tajantemente y tan claro, a mí lo que verdaderamente me apetece ahora mismo es bañarme en la Cibeles. Entonces, claro, y si no te mueres mañana, ¿qué pasa? Pues que te vas a pasar mañana el día en la cárcel. Entonces, ¿para qué? ¿No? Entonces, yo ya os digo que le he dado muchísimas vueltas a eso de vivir en las últimas consecuencias y he llegado a la conclusión de que es exactamente lo contrario. No podemos vivir la vida como si fuésemos a morir mañana, sino la podemos vivir como si fuese el primer día de nuestra vida. Y ahora os voy a pedir así un ejercicio de reflexión, ¿no? Pensad por un momento, pensadlo bien, interiorizarlo. ¿Cómo sería vuestra vida si hoy fuese el día 1? ¿No? Poneos por un momento en esa situación de hoy es el primer día de mi vida, pero con las capacidades, habilidades y edad que tengo en ese momento, ¿no? No como si fuese un bebé que nace, recién nacido, que no sabe nada de la vida, ¿no? Sino yo no conozco la vida porque es el día 1, pero tengo las habilidades, capacidades y edad que tengo en este momento. Solo que de pronto salgo a la calle por primera vez. ¿Vale? Voy a dejar de compartir por si queréis escribir algo en el chat que os vea. Entonces, salgo a la calle por primera vez. Es el primer día de mi vida. ¿Cómo me siento? De pronto empiezo a caminar, voy por la calle y ¿qué creéis que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo primero que nos viene a la cabeza? ¿Cómo vamos por la vida? Si queréis escribir algo, podéis escribir ahí en el chat. Marta se sentiría asustada, sí, un poco como... Esto es como cuando uno camina a las 3 de la mañana por la calle Goya, como conoce Madrid, ¿no? Y sabe perfectamente cómo es la calle Goya, pues está volviendo a las 3 de la mañana por la calle Goya y va tan normal, volviendo a su casa, no va pensando en nada, va normal, ¿no? Con un poco, bueno, con cuidado, con cautela, porque siempre hay locos por la vida, pero es normal, a tu casa. Sin embargo, si te colocan por primera vez en la vida en Chicago a las 3 de la mañana, vas asustado porque no lo conoces.
¿no? Entonces, lo que no conocemos nos da ahí una cautela ya, sí, respeto, respeto. Entonces, bueno, decís asustada, inquieta, mirando a todos sitios, está. Vale, vamos a eliminar el componente miedo, ¿vale? Es una vida segura, también sabemos que es seguro. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué sucede? Mirando a todos los lados, muy acertado también, que es como... ¿Qué es lo que le pasa a los bebés cuando por primera vez llevan sentados en silla de paseo y salen a la calle? ¿Cómo van? Van fascinados, van asombrados de todo, van mirando los árboles. Cuando ven un niño pequeño por primera vez en un avión en el cielo, vamos ahí que decís, ¿no? Mirando lo que llama la atención, vamos, alucinados con el mundo. Vale, pues este es el siguiente ejercicio que vais a hacer mañana. O sea, es decir, por la noche cuando lleguemos a casa vamos a hacer nuestra reflexión de las cosas positivas que he hecho durante el día, pero por el día vamos a tratar de salir a la calle como si fuese el día 1 de nuestra vida. Si hacéis este ejercicio, que es muy tonto, o sea, salir con esa mentalidad de voy a imaginarme que es la primera vez y voy a pisar la calle como si fuera la primera vez que lo hago. Mi calle, la calle de siempre, pero esta vez es distinto. Vais a daros cuenta, es curioso, pero todo el mundo lo cuenta, vais a daros cuenta de un local que lleva cerrado no sé cuánto y que no os habéis dado cuenta, de un bar que han abierto nuevo en no sé qué sitio y que no os habéis dado cuenta y pasáis todos los días por delante, de un árbol que anda, pues yo no sabía que había este árbol, ¿no? De esta clase plantado aquí, de una acera que tiene un azulejo que le falta, o sea, vamos viendo un montón de cosas, un montón de detalles en los que no habíamos reparado nunca, porque nosotros salimos a la calle como muñequitos autómatas, al metro, al colegio, al no sé qué sitio, a por el pan, a por el no sé qué, pero no vamos empapándonos de lo que tenemos alrededor. ¿Cuándo vamos empapándonos de lo que tenemos alrededor? Cuando estamos de viaje, de vacaciones en una ciudad que queremos conocer. Y ahí vamos fascinados con todo, mirando los edificios, mirando el suelo, mirando acá, mirando allá, intentando aprenderlo todo, ¿no? Como estáis diciendo en el chat, intentando cogerlo todo. Pero cuando estamos en nuestra rutina diaria metidos, no disfrutamos de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, vamos pasándolas rápido, vamos siempre con nuestra mente puesta en lo siguiente que va a suceder y no en el momento, en lo que en ese momento estamos pisando. Fíjate, Silvia, ¿qué estás diciendo? O sea, que a veces no sabes ni cómo has llegado a casa. Esto me gusta mucho que hagas esa reflexión porque es un ejercicio que yo hago muchas veces cuando llego a un sitio. Digo, ¿por qué camino he venido? ¿Cómo he llegado? Y me quedo un rato parada pensándolo. Pues digo, no hay derecho a que lo haya hecho sin pensar. Sí, sí, así es. Y de hecho, Tráfico ha hecho un estudio exactamente de este tema. Hay cosas publicadas en internet, las podéis ver, sobre conducción automática, que es súper peligrosa, porque de siempre hacer los mismos recorridos, los mismos caminos y tal, las personas desconectamos y hacemos conducción automática. Y la conducción automática baja los niveles de atención. Y lo hacemos, o sea, podríamos llegar a casa con los ojos cerrados, conduciendo el coche con los ojos cerrados, de lo automático que es todo el procedimiento. Entonces, vamos así por la vida pues por no vivir el día 1, ¿no? Por no darnos la oportunidad de pensar que hoy, aunque hagamos el mismo camino, las mismas cosas y tal, hoy puede ser diferente. Es que ¿quién te dice que hoy en ese camino no te vas a encontrar a alguien que te cambie las cosas? ¿O quién te dice a ti que no vas a ver algo que sea distinto, que sea especial? Sí, sí, tal cual da hasta miedo, verdaderamente sí. Que nuestro cerebro tiene esa capacidad, ¿no? de desconexión. Nos juegan muy malas pasadas muchas veces. Entonces, bueno, pues vamos a intentarlo. Y vamos a intentarlo, pues un ejercicio muy bonito y cuando le encontremos las bondades que tiene eso, el vivir así, también eso puede trascender a nuestra clase, ¿no? Podemos contarles a los niños cómo hacer eso, como, oye, quiero que vengáis al cole fijándoos a ver cuántas tiendas veis, a ver cuántos perritos os encontráis por la calle, a ver cuántos señores que lleven chaqueta azul, a ver, ¿no? Un poco captando todos los estímulos que hay a nuestro alrededor, o sea, viviendo un poco lo que tenemos a nuestro alrededor y no que estamos así siempre, ¿no? Centrados en el objetivo final sin estar en el mundo que nos rodea.
¿no? Pasamos por la vida, sin más, pero no estamos metidos, ¿no?, en la situación que estamos viviendo en cada momento, porque casi siempre nuestra cabeza está en el momento siguiente. Nos pasa porque estamos viviendo lo que viene después. Inma, no sé si vas a decir algo. Inma, que te oía así de fondillo. Te oigo pero lejos. Bueno, no sé si intentabas decir algo, se te había abierto el micro sin más. Pues esas son como, yo creo, las dos claves con las que me gustaría que nos quedáramos hoy. Que ya es, o sea, es una cosa para trabajar nosotros, para que no se nos olvide además, es decir, el reconocer nuestros progresos y el ir por la vida con presencia. Casi diría es con presencia, ¿no? Y además, pues hacer un poco esos ejercicios, ¿no?, diariamente, intentar no vivir en el automatismo. Yo lo que hago, que a mi familia creo que le molesta mucho, de hecho, pero yo lo que hago para que no se me olvide y para intentarlo, el truco que utilizo, es que cada vez voy por un camino a los sitios. Cambio muchísimo los caminos que hago, ¿eh? Parece que es que me persiguen, vamos, mucho. O sea, en el coche es como el caos conmigo, porque cada vez voy por una calle, por otra, por otra, por otra. Y particularmente a mi madre le pone enferma, que es como, ¿pero por dónde me estás llevando hoy? Y siempre digo, calla, ¿quién está conduciendo? O sea, es que no, o sea, no soporto ir siempre por el mismo sitio porque pasa eso, o sea, te conviertes en muñequito autómata y se pierden, ¿no? Se pierden cosas, nos perdemos un montón de cosas. Entonces, bueno, pues para intentar tener la cabeza un poco más centrada, utilizo ese truco, que no a todo el mundo le agrada, pero en fin. Voy a volver a la presentación porque antes de irnos hoy, a ver qué se me ha ido. Aquí la hacemos. Que nos quedemos así con estas ideas de plan de trabajo automotivacional. Me gustaría tocar un poquito más la parte de desarrollo emocional, para que no nos vayamos sin esa idea también de trabajar el desarrollo emocional de los chicos, 2 o 3 cosas importantes y que tienen que ver con el punto 8, ¿no?, de las técnicas de reducción de ansiedad previas al desencadenante, y que en este caso sería trabajar el estado anímico y el manejo de las emociones. Entonces, bueno, pues hay 2 cosillas que os quiero decir hoy antes de irnos para que las tengamos en cuenta, porque los docentes, sabiendo estas cosas, tenemos como mucho poder, pequeños trucos que podemos utilizar, ¿no? Es que veis ahí en este dibujo, que es un poquillo malo porque está un poco oscuro, pero veis ahí, dice, la amígdala es una estructura límbica relacionada con las emociones, lo primero que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el miedo, ¿vale? Y el hipocampo es una estructura que se relaciona con la memoria. Entonces, si veis dónde está la amígdala, que es como la bolita esa al final del tubo, ¿no?, que veis ahí en el dibujo, la amígdala, y dónde está el hipocampo, anatómicamente están muy cerca, están una sobre otra. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen un punto de contacto en el que se tocan. Y este descubrimiento, que como veis es como de los años 90, es para los docentes es una revolución, porque lo que nos está diciendo es que las emociones y la memoria se tocan. Algo que, sabiéndolo, nos abre un mundo de posibilidades a los profes. Quiere decir que al estar anatómicamente conectadas, estas estructuras, al estar anatómicamente conectadas, acciones que nos produzcan un desencadenamiento emocional, o sea, cualquier hecho que vivamos que nos provoque cualquier tipo de emoción, no tiene por qué ser una emoción fuerte, sino que cualquier hecho que provoque en nosotros una emoción se va a marcar más en la memoria. Y esto pues es algo que para los docentes puede ser muy interesante, porque ese tema que no hay manera de que les entre en la cabeza a los chicos, sabemos que si lo trabajamos de forma que les despierte algún tipo de emoción, van a aprenderlo mejor. Entonces, lo que tenemos nosotros que generar en el aula es experiencias, es emociones, y al menos con esas temáticas que consideremos que es muy importante que aprendan a largo plazo, ¿no? Porque, bueno, sabéis que en el cole estudiamos muchas cosas y algunas se aprenden y otras se olvidan. Hay muchísimos temas de nuestra infancia que hemos olvidado. Pero sí que hay cosas que son excesivamente relevantes, que vamos a tener que utilizar constantemente en nuestra vida y que a veces pues aprendemos de formas
muy memorísticas y no tan agradables, ¿no? Y les cuesta mucho fijarlas. Entonces, bueno, pues tenemos aquí como una puntilla que puede ayudarnos, que es que si buscamos la conexión de esas temáticas con determinadas emociones, será más fácil que los estudiantes las recuerden de por vida, ¿vale? Y en este sentido hay una cosa muy curiosa y es que se producen dos cosas. Y es que cuando algo nos provoca una emoción, lo recordamos mejor, pero cuando algo nos provoca una emoción desmedida, excesiva, casi en el extremo del pánico, ¿vale? La bloqueamos y la olvidamos. O sea que en las emociones tiene que haber una justa medida. Y siempre pongo este ejemplo porque es realmente el que me parece más gráfico. Y es cuando alguien tiene un accidente grave, el momento exacto en el que se produce el accidente, lo que es el momento exacto del accidente, lo olvida. O sea, recuerda el momento en el que estaba ocurriendo, lo que pasa justo antes y lo que pasa inmediatamente después, ¿no? Si no pierde la conciencia, claro. Pero el punto exacto, ese, hay como un ciego, hay como un vacío. Yo me caí con 8 años en 2 plantas al vacío, no me pasó nada, o sea, de estos milagros de la vida totales. Y recuerdo exactamente hasta lo que iba pensando cuando caía, o sea, lo recuerdo perfectamente, pero el momento en el que golpeé contra el suelo, o sea, recuerdo oscuridad y no me desmayé en ningún momento, ¿eh? O sea, lo que nos provoca una emoción desmedidamente intensa, el cerebro ahí trabaja muy bien, lo bloquea, ¿no? Lo bloquea para eliminarnos traumas, realmente. O sea, es un cerebro trabajando perfectamente. Entonces, una emoción desmedida bloquea. Una cosa que nos provoca un sufrimiento enorme, el cerebro bloquea. Sin embargo, las cosas que nos dan una respuesta emocional aceptable, en unos grados aceptables, las grabamos en nuestra memoria. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y los docentes podemos trabajar desde esto. Esta es una de las cosas que quería comentaros, que no nos fuéramos sin ella. Y la otra cosa es el tema del autoconcepto. No irnos sin aunque sea mencionar el autoconcepto, ya que, bueno, sobre todo pensando en los chicos, la conducta se ve influenciada, como sabemos, por el pasado, por las cosas que hemos vivido, como decíamos, ¿no? El pánico escénico que me provoca leer en una iglesia tiene que ver con que me desmayas en una iglesia, es decir, nuestra conducta de vida está relacionada con las vivencias que vamos teniendo, pero también con las experiencias que estamos viviendo en el presente. Y más importante todavía, esto lo hemos mencionado antes, con las atribuciones personales que cada uno de nosotros le hacemos a la percepción que nos provoca las experiencias. Es decir, nuestro autoconcepto sería algo así como la suma de nuestras vivencias del pasado, nuestras vivencias del presente y las atribuciones que hacemos a nuestras experiencias en general. Entonces, todo, o sea, lo que influye en nuestra conducta desde este punto, ¿no?, en el que estamos viviendo ahora en adelante, va a verse definido por todo lo que voy viviendo en el camino y por cómo percibo lo que voy viviendo. Y no solo por cómo lo percibo yo, sino por cómo creo que los demás lo perciben. O sea, las atribuciones que yo como individuo hago y también las atribuciones que los demás hacen y cómo yo percibo lo que hacen, ¿no? Así, el comportamiento no solo es consecuencia de actos aislados, el comportamiento es consecuencia también de cómo creemos que somos, ¿no? de toda la parte atribucional. Es por esto que generalmente se dice no le digas al niño que es malo, porque entonces se creerá malo, ¿no? O sea, cuidado con las atribuciones que hacemos para cómo se genera el autoconcepto. Pero realmente a estos niveles lo que yo pretendo es que a los chicos y a las chicas a determinadas edades que ya son capaces de entender esto, ¿no?, donde ya hay un razonamiento y se les puede explicar, les enseñemos a hacer esa reflexión de ten cuidado porque no es cómo eres, es cómo te ves y no es las cosas que los otros dicen de ti, es la importancia que le das a las cosas que los otros dicen de ti, ¿no?, a cómo ves las cosas que los otros ven de ti. Y entonces que hagamos el trabajo de las emociones también desde ese desarrollo que las personas hacen del autoconcepto, ¿no? Y yo siempre digo entre adultos, ¿no? Esto para los niños no, pero entre adultos sí, porque no estaría bien visto y porque nos mataban los padres si les proponemos algo así. Pero entre adultos siempre hay un trabajo
que es buenísimo realizar y que es mucho más complicado de lo que parece, que os invito a que hagamos. Y es a mirarnos y hablarnos de estas cosas frente a un espejo, pero estando desnudos. O sea, el vernos como somos, al desnudo. Y fijaos que generalmente cuando estamos desnudos delante del espejo, pues porque nos estamos vistiendo o acabamos de salir de la ducha y pasamos por delante de la razón que sea, la realidad es que hay muchas partes de nuestro cuerpo que obviamos mirar. O sea, nos miramos poco. Yo os diría, es más, no solo te quedes plantada delante del espejo desnuda mirándote, siéntate un rato, siéntate desnuda delante del espejo a charlar contigo, ¿no? Y a generar ese autoconcepto y yo diría más, ¿no? La maravilla que tienes delante. O sea, lo bien que te va, lo estupendamente que estás, ¿no? O sea, que trabajemos eso, el no tener miedo a enfrentarnos a nosotros mismos delante de un espejo y a decirnos cosas delante de un espejo. Con los niños podemos simplemente que se confronten delante de un espejo, ¿no? No hacerles la propuesta de desnudos, pero de adultos es un ejercicio muy bueno realmente, porque es que llegamos a la vida adulta con una cantidad de tonterías generadas en esto, en autoconceptos negativos, que bueno, pues que también conviene pulir. Voy a callarme ya, que yo creo que ya para una tarde de julio calurosa ya hemos hecho bastante. Vamos a quedar... Nada, Inma, no te preocupes, que ya me había dado cuenta. Vamos a quedarnos con las ideas principales, que son lo que tiene que ver con que el cerebro tiene esa tendencia a jugárnosla y a ser catastrofista, y entonces tenemos que impedírselo. Tenemos que a veces luchar contra él y ir desarrollando trucos y estrategias que hagan que el cerebro en su visión catastrofista no utilice estrategias que son inadecuadas como el escape, ¿no? La huida o retirarse de la situación problema. Y entonces pues le vamos a dar pequeños trucos para ir trabajando, como hemos ido viendo, previos al desencadenante de momentos comunicativos, quizá comunicativos que nos pueden provocar ansiedad. Entre ellos está la propuesta de trabajo, de planning de trabajo automotivacional. Nos vamos a quedar con esas ideas de ir por la vida como si fuese el primer día de nuestra vida, ¿no? Intentarlo de vez en cuando, por lo menos mañana salid a la calle y hacer la prueba, a ver cómo sentís. Y luego llegar por la noche y cuando estamos a punto de dormir, que es un momento ahí como bueno para 5 minutos de reflexión, reconocernos los progresos de nuestro día y premiarnos, ¿no? Decirnos, ay, qué bien lo has hecho, qué bien has hecho esto, qué bien has hecho lo otro. Y trascender estas cosas al aula. O sea, probarlas con nosotros mismos y trascenderlas también al aula, que esos trabajos se vayan haciendo en el aula. Y luego, bueno, pues tener en cuenta estas pequeñas cosas de desarrollo emocional, de cómo las emociones se ligan a la memoria, de cómo las personas vamos generando el autoconcepto y lo que hemos hablado a lo largo de toda la sesión, ¿no? De la importancia de que no frenemos las emociones. No se trata de frenar las emociones, todo lo contrario, se trata de aceptar las emociones que sentimos, aceptarlas como son, y lo que tenemos que modular es la respuesta que hacemos ante las emociones. No frenar el sentir ira, sino la respuesta que damos ante la ira. No frenar pues el que ciertas cosas nos provoquen tristeza, sino el hecho de que yo me sienta mal porque ante determinados momentos me provocan tristeza, pues no te sientas mal por ello. Es decir, esa es un poco la idea del trabajo que tenemos que hacer.